Hola, muy buenos días. Le pedimos a Eduardo que se pueda conectar ahí con su cámara, si es que es posible. Ahí. Hola, buenos días. Hola, Eduardo. Hola, Verónica. Bueno, primero que todo le quiero dar la más cordial bienvenida, ¿no es cierto?, a la actividad que vamos a hacer hoy día. Básicamente está enfocada a que conversemos acerca de sedación analgesia, ¿no es cierto?, y delirio. Y para eso hemos invitado al doctor Eduardo Tovar, al químico Daniel Muñoz y a la enfermera Verónica Rojas, ¿no es cierto?, a quienes iré presentando posteriormente, quienes nos expondrán diversos temas. Y finalmente vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para ir respondiendo, ¿ya? Vamos a partir entonces con la primera charla de recomendaciones de sedación y analgesia que realizará en este caso el doctor Eduardo Tovar. Él es médico intensivista, profesor asociado a la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y es un participante activo de las distintas comisiones de sedación y analgesia de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Así que, doctor Tovar. Buenos días, y bueno, vamos a hablar de recomendación en analgesia y sedación, obviamente todo en el marco de COVID. Nos voy a entrar en algunas cosas muy específicas del ámbito farmacéutico, después vamos a tener un speaker de esa área, así que probablemente él se va a mover en esos ámbitos. Así que vamos partiendo. Bueno, yo declaro conflicto de interés porque básicamente toda la industria que vende sedantes alguna vez me ha pedido o me ha pedido capacitar a su fuerza de venta o alguna actividad en el marco de promoción de sus artículos. Tal vez el concepto más importante para partir es que cuando uno usa sedantes y analgésicos, es importante reconocer de que son fármacos de que tenemos, es bastante fácil hacer daño y generar riesgo en nuestros pacientes. Eso uno en general, sobre todo en el ámbito médico, no está muy racionalizado y a veces usamos las cosas bastante liberalmente y es importante estar atento a que es un grupo de fármacos que pese a que tiene ciertas indicaciones y ciertos beneficios, es bastante fácil que nos pasemos a generar daño, a propiciar riesgo y eso en el fondo es lo que las distintas estrategias del uso adecuado de la sedación tratan de minimizar. Y las recomendaciones y guías al respecto están disponibles. La más conocida a nivel internacional es la guía de la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, que se actualizó el año 2018, se llama las guías PADIS, y la SATI, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, tiene una versión aprobada por la Sociedad Americana que está en español. Y nuestras recomendaciones nacionales, que la hizo un grupo de convocados por la sociedad, me pidieron liderar ese grupo y que salió ya hace un par de años en nuestra revista chilena de medicina intensiva. En el ámbito de la sedación, estas guías tienen 4 preguntas, en realidad son 10 preguntas en realidad, pero algunas tienen que ver con delirium, tienen que ver con otros aspectos. La primera tiene que ver con instrumentos para valorar adecuadamente la analgesia y la sedación, y en ese ámbito hay 2 instrumentos válidos para evaluar dolor, como son la escala conductual del dolor, o BPS, que está aquí al medio, otra que se conoce como CPOT, y del ámbito de la sedación hay 2 escalas válidas, que son la escala de SAS, la más empleada a nivel nacional, y también puede ser útil emplear la escala de RAS. Del punto de vista de la analgesia, las recomendaciones hablan en relación al manejo farmacológico y al enfrentamiento no farmacológico. Sale ahí el detalle de las diferentes recomendaciones. Probablemente el mayor foco está en el enfrentamiento farmacológico, pese a que muchas actividades de enfrentamiento no farmacológico pueden reducir el uso de fármacos, sobre todo opioides. Tal vez desde el punto de vista de los fármacos, lo más importante de cambio de esta guía es que favorecen el uso siempre de coadyuvantes. Entonces, nuestros protocolos actualmente llevan siempre algún otro fármaco analgésico, no solo opioides, tratando de buscar estrategias que nos bajen la dosis o nos minimicen el uso de opioides, porque también el uso de ellos en tiempo prolongado y dosis intermedias altas se puede asociar a efectos adversos. Respecto a sedación, probablemente este va a ser el foco de la presentación y aquí hay 2 ámbitos. Uno, cuáles son las estrategias validadas para manejar los sedantes, que probablemente tiene mayor nivel de evidencia que la siguiente pregunta, que es cuál es la eficacia y seguridad comparativa de los diversos fármacos.
Respecto a las estrategias, lo vamos a comentar a continuación, y respecto a sedantes de elección también vamos a hacer un par de comentarios. Respecto a las estrategias, la literatura ha evaluado 3 tipos de estrategias que mejoran el uso de sedantes respecto del estándar de cuidado. El estándar de cuidado es no tener ni un protocolo ni ninguna estrategia sistemática en sus UCI. Así que si usted no, en el fondo, funciona al ritmo de cada residente y no hay un protocolo institucional del manejo de la sedación, está en grupo estándar, y cualquiera de estas 3 intervenciones podría ser superior a ese grupo control. La primera de ellas es la suspensión de infusiones. Este es un dato ya que tiene hartos años en la literatura, hay más de 20, y tiene que ver con ensayos clínicos de suspensión diaria de sedantes. Esto cuenta con alto nivel de incidencia y obviamente excluye pacientes, por ejemplo, la fase aguda del COVID, de falla respiratoria severa con uso de bloqueo. Estos pacientes uno no puede hacer suspensión de sedantes, así que son pacientes que quedaron excluidos de este ensayo al momento inicial. Por lo menos en esa fase no es susceptible a hacer suspensión de sedante. Este estudio ya archiconocido, bajó los días en ventilador, bajó los días en UCI, y forma parte de todas las recomendaciones desde esa época hasta el día de hoy. La otra alternativa es tener protocolos de analgesia y sedación. Estos difieren de la suspensión matinal básicamente en que uno pone una meta diaria y va titulando los sedantes a esa meta diaria. Hay diferentes algoritmos, estos cambian según los estudios, y es el área en la cual nosotros hemos tenido más experiencia, tanto en nuestro centro como a nivel nacional, así que más adelante les voy a mencionar más detalles de los protocolos. Y la tercera vía, que han habido ensayos clínicos más recientes durante los últimos 10 años, es básicamente tratar de hacer el máximo esfuerzo en no partir sedantes. Estos se llaman protocolos de no sedación y son estudios sobre todo llevados a cabo por grupos nórdicos. Tienen un primer estudio en Lancet y posteriormente otro estudio en New England, más reciente, en el cual efectivamente los protocolos de no sedación son factibles, se pueden realizar en UCI de alto estándar, que en general tienen relación enfermera-cama de 1 por paciente, y que son al menos equivalentes a UCI con manejo protocolizado. No mostraron beneficio en la mortalidad a 90 días. Esto obviamente son estudios realizados no en pacientes con COVID. Así que en realidad cualquiera de las 3 alternativas podría ser factible. Lo que nosotros más hemos desarrollado a nivel nacional es el uso de protocolos, porque como ustedes bien claro lo tienen, nuestra relación enfermera-paciente no es 1 a 1, sino 1 a 2, 2.5, 3, 4, y probablemente más hemos visto en el ámbito de la pandemia. Así que lo que nosotros hemos hecho básicamente ha sido protocolizar, y eso nos parece que es más factible para la realidad de nuestro país. Hemos hecho protocolos primero locales en nuestro centro, que este protocolo lo hicimos en el 2005, lo terminamos publicando en el 2008, era en entonces con fentanil midazolam, y posteriormente probablemente el protocolo que algunos de ustedes han conocido o han empleado, que son protocolos basados en fentanil midazolam, con esta tabla de escalones que trabajamos con Guillermo Bujedo, y que posteriormente mostramos y publicamos en la revista brasileña de terapia intensiva. Los protocolos reducen las dosis de sedantes, permiten aumentar el tiempo en sedación superficial. Y en los ensayos internacionales han logrado reducir los días en ventilación mecánica. Nuestro estudio no logró reducir los días en ventilación mecánica de forma significativa, pero sí fue seguro, consumimos menos sedante y los tuvimos a los pacientes con una tendencia a estar más, o sea, estuvieron efectivamente más tiempo en sedación superficial. Ya hace algunos años, casi 10, en nuestro centro, en base a lo que está mostrando la evidencia y los datos internacionales, fuimos saliéndonos de las benzodiazepinas por varios factores, dentro de ellas que son reconocidos gatillantes de delirium, y tratando de usar esquemas basados ya sean propofol o dexmedetomidina como fármaco sedante y asociado a fentanil como analgésico del caballito de batalla. Y estos protocolos los hemos ido modificando de manera más reciente, de manera que el año 2019, prepandemia, ajustamos nuestro protocolo local, haciéndole unas mejoras tanto desde el punto de vista de analgesia y sedación, y separando la administración de ambos fármacos. Una de las debilidades de los protocolos antiguos es que si uno quería subir los sedantes, iba ineludiblemente subiendo los analgésicos, llevando el fentanil a 2.4, 3, 3.6, lo cual para muchos pacientes que tenían escala conductual no era necesario. Así que básicamente separamos el uso analgésico, que va siempre con coadyuvante, seguida escala conductual. Entonces muchos pacientes los puede manejar con 0.6, 1.2, 1.8 fentanil, más paracetamol o más dipirona o más ambos. Y para el uso de sedante, siempre lo ideal es tratar de minimizar las indicaciones de sedación profunda a algunas situaciones específicas.
Y en nuestro centro, en general lo que hacemos es usar propofol a metas de sedación profunda y dexmedetomidina a metas de sedación superficial. Y en aquellos pacientes que requieren sedación profunda, en la medida que lo tenemos disponible, tratamos de usar monitores de profundidad anestésica como el monitor BIS. Lamentablemente en pandemia, como ya todos sabemos, la enfermedad es lenta y muchos pacientes requieren sedación profunda y bloqueo prolongado. Entonces tienen varios días y a veces incluso semanas en sedación profunda, lo cual no lo expone a todos los riesgos de la sedación profunda que más allá de que esté bien indicada por tener PAFI 120 y estar en prono, hay que reconocer que tiene riesgo y eso lo vemos después en la fase del despertar con las complicaciones del delirium que más rato nos habrá la Verónica. Así que esta es la figura de nuestro protocolo actual, paracetamol fentanil. Partimos con fentanil solo 0,6 cuando está en sedación superficial, algún algoritmo para el manejo del dolor agudo, tratando de ver si efectivamente podemos manejar con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Y del punto de vista de la sedación, en general, en estos pacientes que llegan mucho al ventilador mecánico con PAFI bajo 150, posición prono, partimos con Fenta 1,2, Propofol 1,5, BIS, y evaluación diaria CK triglicéridos lactato. Ojo que el propofol tiene el riesgo de síndrome de infusión relacionado a propofol, que es inusual, pero existe y lo hemos visto. Así que hay que estar atento a, ojalá buscar la menos dosis posible por el menos tiempo posible y monitorizando diariamente estos parámetros. Cuando ya están en condiciones de sedación superficial, en que le hacemos switch a dexmedetomidina y lo manejamos, todavía viene con paracetamol, obviamente a esa altura del camino enteral, más DEX, que partimos en 0,8 y después titulamos propofol a suspender. Como esquema inicial, después pueden surgir múltiples dificultades en la fase del despertar que van a requerir eventualmente algunas otras intervenciones. La nueva versión del protocolo, nosotros la alcanzamos a evaluar en algunos, aproximadamente 40, 60 pacientes pre-pandemia, y efectivamente logramos manejar a los pacientes más tiempo en sedación superficial y bajar las dosis de fentanil y de propofol, que obviamente si asocio coadyuvante y indico menos dosis, voy a usar menos opioides y voy a usar menos propofol si ando tratando de buscar sistemáticamente sedación superficial. Así que efectivamente esta nueva versión de protocolo a nivel local mostró algún beneficio y estamos recolectando los datos del uso del protocolo en pacientes con COVID-19, que ya obviamente vamos para el año de que empezamos a recibir pacientes. Y obviamente la información que tenemos a la fecha es parcial, porque nos pasó lo mismo que en todas partes, con tanto paciente era imposible llevar un registro sistemático de la información. Esto lo hicimos durante la fecha del protocolo en base a unos proyectos de investigación de estudiantes de química de farmacia, así que en la fase más crítica de la primera ola no tuvimos acceso a estudiantes presenciales, así que por seguridad de ellos, digamos, así que evidentemente nos faltó llenar muchos datos y hubo que salir después a tratar de conseguir información para llenar retrospectiva. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que efectivamente muchos pacientes requieren sedación profunda y bloqueo prolongado, a veces prono en dos o tres ciclos, por lo cual en nuestro centro la media de días ventilador anda alrededor de los 14 y una mortalidad hospitalaria al rango del 30%, que es bastante concordante con los datos de las cohortes francesas y españolas multicéntricas que muestran datos probablemente entre el 25 y el 40% de mortalidad suena dentro de lo razonable. Claro, obviamente hay diferentes factores que impactan en la mortalidad, como la edad. Obviamente, si yo termino ventilando en algún periodo paciente sobre 70 años, probablemente esa mortalidad se me eleve. ¿Qué es lo que nos pasa cuando usamos propofol por hartos días? Es que estimo, pero este es un dato que tiene que ver también con mi práctica, que no más de un 20-30% de los pacientes no requiere suspender propofol porque hay sospecha de efecto adverso, y eso tiene alta heterogeneidad. Los doctores tenemos harta desviación estándar, a veces dentro de nosotros mismos y a veces entre nosotros. Entonces hay alguien que por ahí, no sé, le subió el propofol los triglicéridos a 400 y la CK a 400 y se asusta, panica y le corta el propofol. En realidad me parece que esos son números súper bajos para suspender. En realidad no hay un dato único con el cual decir suspender propofol. Nosotros en general sugerimos estar alerta con triglicéridos sobre 500. Y por ahí un artículo de John Devlin, que fue presidente de la Sociedad Americana, que es farmacéutico, dice más bien con 800. Nosotros en general lo que hacemos si el paciente tiene más de 500 triglicéridos es estar atento y bajar la dosis. Si hay BIS, ver el BIS y si está pasado, bajar la dosis y seguir el control y controlarlo tal vez en 12 horas. La idea es siempre usar la mínima dosis necesaria sedante para conseguir el efecto clínico. Ojo que a veces los pacientes se desacoplan, tienen problemas de interacción con el ventilador
pero están profundamente dormidos. Entonces, eso se maneja más bien con un manejo ventilatorio, más que seguir profundizándole la anestesia, porque solo lo vamos a llevar a Burst Suppression y a isoeléctrico, digamos, a su electroencefalograma, pero no por eso lo vamos a tener con mejor interacción paciente-ventilador. Otro problema, obviamente, que vivimos, sobre todo la primera ola, fue escasez de BIS. Eso lo hemos mejorado en la actualidad y estamos trabajando en un protocolo que adjudicó acá un equipo anestesiólogo que colabora con nosotros. Tenemos una NIT COVID que se lo ganó en corrida de lista espera, y ya no estamos solo mirando el número de BIS, sino los pacientes que están en grupo de intervención, además otros parámetros de las señales de electroencefalograma, como la tasa de supresión o el CEF 95. Y obviamente hay una serie de complejidades del periodo del delirium y el destete que probablemente pueden ser parte de sus preguntas. Una duda tradicional en los pacientes que ya están en fase de que no requieren sedación profunda, si no vamos a usar benzodiazepinas, si vamos a usar propofol o dexmedetomidina. El único estudio disponible a la fecha hasta hace 2 años era el PRODEX, que no mostró diferencia en la duración de la ventilación mecánica de la estadía en UCI. Y ya más reciente, hace ya casi 2 años y medio, salió primero el SPICE-3 del grupo australiano-neozelandés, en que en realidad no compara DEX con propofol, sino DEX con estándar de cuidado, que en el 80% de los pacientes fue propofol en infusión y solo el 20% benzodiazepina. Y ahora en enero de este año el MENS-2 del grupo americano, que comparó en pacientes con sepsis DEX con propofol sin mostrar diferencia entre ambos fármacos. Entonces, en realidad, más bien estoy de acuerdo con la postura de minimizar el uso de benzodiazepina, y uno podría usar ya sea propofol o DEX, y parece todavía plausible más bien propiciar el uso de propofol en aquellos con sedación profunda y eventualmente DEX en aquellos que están en la fase de sedación superficial. Una de las dificultades que experimentamos siempre con estos temas es cómo implementar estas cosas en la vida real. Así que esto tiene varias barreras y hay estrategias para superar estas barreras. Levantar las barreras locales es importante, evaluar quiénes son nuestro equipo, cuántos son los años de experiencia, cuánto conocemos las recomendaciones. El personal va a requerir tiempo para implementar estas cosas, y obviamente hay que trabajar en una cultura de trabajo en equipo y comunicación entre los diversos integrantes de nuestro equipo. Eso obviamente se dificulta mucho en pandemia porque hemos tenido mucho recambio del personal, hemos tenido bajas por enfermedad, por salud mental. Entonces, evidentemente, cuando estamos con personal más inexperto, la facilidad de que nos pasemos y los tengamos en sedación profunda, prolongada, innecesaria, obviamente sube y nos pone en riesgo a nuestros pacientes. Lo que se recomienda en condiciones estándar es que tengamos un equipo UPC que se dedica a estos temas, de manera que tenga respaldo institucional, tenga definidos sus roles, vaya midiendo y vaya haciendo mejoras progresivas, de manera que por ejemplo, si ahora hubo un retroceso de incremento de la sedación profunda por los pacientes COVID, esto no se transforme en una cultura de la unidad que finalmente tengamos a todos los pacientes dormidos profundos, sino que sea para las situaciones específicas donde esté razonablemente recomendado. Existen marcos teóricos derivados de la ciencia de implementación que nos puede ayudar a hacer estos procesos de implementación, pero esto más bien como un marco conceptual. Sabemos que es difícil hacerlo en la fase aguda pandémica. Lo que hicimos cuando implementamos este protocolo en 2019 fue que lo hicimos con mayor participación, hicimos algunas mesas técnicas en que conversábamos con nuestro equipo de enfermería, con los técnicos, de manera que efectivamente fuimos tratando de incorporar su postura y sus visiones en esto y tratando de contrastarla con la evidencia, porque muchas veces la gente no sabe que tener al paciente dormido puede asociarse a más complicaciones y a más riesgos. Así que obviamente parte de las dificultades que nos va a dejar la pandemia es cómo implementar programas de capacitación. Estos fueron actividades que desarrollamos en 2019 antes de la pandemia con algunos líderes locales, aquí de equipos de enfermería, pero obviamente nos pasamos al mundo online, a las capacitaciones por Zoom, a reuniones que pueden estar bastante limitadas de tiempo y de cantidad de personal. Entonces eso nos dificulta las acciones de capacitación no solo en sedación, sino por ejemplo en control de infecciones y en otras cosas que forman parte del día a día de nuestras unidades. Para estos temas es fundamental el trabajo de generar líderes locales. Nosotros con anterioridad a la pandemia habíamos desarrollado un curso de tratar de mejorar las prácticas. Esto más que masivo para tener mucha gente formada, apunta a formar 2, 3, 4 personas por centro, de manera que se dediquen a estos temas y puedan implementar y seguir los protocolos. Nosotros, como les conté, ya como 15 años ya trabajando en el área de protocolos de sedación, entonces lo que vamos construyendo es sobre algo que ya se ha ido trabajando, de manera que podamos mejorar estas prácticas en forma sistemática y permanente.
Para finalizar, para aquellos que quieran mejorar las cosas en su unidad, van a trazar un plan, pero se van a chocar con la dura realidad. La pandemia se nos ha puesto aquí como una complejidad adicional con la cual finalmente vamos a tener que luchar para revertir algunas prácticas de sedación profunda post-pandémicas, digamos, pero por ahora estamos en la mitad de la segunda, tercera o cuarta ola, según la región que veamos, así que paciencia, tratar de hacerlo lo mejor posible durante la crisis pandémica y después analizaremos la información y trataremos de mejorar al mediano o largo plazo. Así que evidentemente tenemos guías clínicas, hay recomendaciones en estos temas, en general estas siguen siendo aplicables para los pacientes con COVID. El problema es que estos pacientes son más complejos, están más días ventilados, requieren más tiempo de sedación profunda, por lo cual ponen a prueba nuestros conceptos, ponen a prueba también nuestra capacidad de colaboración y trabajar en equipo en estos temas. Siempre es más fácil sobresedar y no darse cuenta del daño secundario que podemos generar, que a veces no es muy evidente, pero nos estamos dando cuenta con los riesgos después de las neumonías asociadas al ventilador, o la debilidad adquirida en la UCI, o el delirium, o las distintas complicaciones que finalmente después nos trae la sedación profunda prolongada. Así que, como siempre, y sobre todo ahora en los tiempos de COVID, todos los desafíos de implementación son complejos, pero es fundamental la colaboración entre las distintas profesiones que compartimos el trabajo en la unidad, siempre centrado en las necesidades del paciente y las familias que lamentablemente en muchos de nuestros centros han estado limitadas y con participación acotada solo a algunas actividades y no estando permanentemente al lado de sus pacientes como en condiciones normales. Eso sería por ahora. Este año vamos a lanzar la segunda versión de nuestro curso, probablemente desde agosto, septiembre en adelante. Va a ser probablemente vía electrónica, full, digamos, porque todavía vamos a estar en pandemia, más allá de que esperamos en 2 o 3 meses estar mejor de lo que estamos ahora partiendo marzo. Muchísimas gracias. Le dejo ahí el correo de contacto por si después tienen alguna duda, consulta o alguien que se entusiasme con implementar protocolos en sus centros. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Oye, perdón que se me cayó el internet y me tuve que estar conectando y reconectando, así que y había quedado afuera, así que aquí estoy nuevamente. Sí, hoy tenemos unas preguntas acá. Mira, la primera pregunta que hice es, ¿cómo es su experiencia en pacientes que no logran sedación con propofol con dosis máxima? ¿Cuál sería la estrategia en estos pacientes con el objetivo de no usar midazolam? ¿Estaría indicado en algunos pacientes el uso combinado quizás de midazolam y propofol más fentanilo? En condiciones normales no pandémicas es raro tener pacientes que con propofol no, es como que uno diga, los anestesiólogos tienen pacientes que no pueden anestesiar con propofol, es raro, digamos, es muy raro que uno llegue a dosis intermedias altas de propofol y no consiga el efecto de la sedación. Lo que pasa es que a veces la gente se confunde que el paciente puede seguir desacoplado, pero en realidad está anestesiado. Yo le pongo el viso, le pongo cualquier dato de fisiología cerebral y el paciente está profundamente dormido, pero sigue con problemas de interacción con el ventilador. Entonces ahí obviamente hay que entrar en esos aspectos, digamos. Efectivamente hay algunos pocos pacientes que pese a llegar dosis altas están despiertos. El clásico ejemplo es un hombre joven que tenga consumo frecuente de drogas, benzodiazepina, ahí es donde uno ve pacientes que pueden requerir dosis muy altas y pese a eso estar clínicamente despierto, digamos. Pero lo habitual es que sea inusual y lo que la gente dice es que no lo puedo sedar es que tengo problemas severos de interacción y que lo tengo dormido, pero lo tengo desacoplado. Efectivamente hay pacientes que requieren pasarse a benzodiazepina. ¿Cuánto? Va a depender de cuán laxa o flexible sea la mano del humano. En mis manos, en mis semanas, es inusual, digamos. De hecho, más bien trato de salirme las benzodiazepinas y volver a entrarlo a propofol porque alguien se asustó y le dejó midazolam. Pero efectivamente hay algunos pacientes que con propofol hacen, no sé, 600 triglicéridos y uno le baja algo y sigue en 600, entonces no hay nada que hacer, hay que dejarle benzodiazepina. O si efectivamente tienen otros elementos que sugieren un PRIS, digamos, que el PRIS existe, hay que estar monitorizándolo, entonces efectivamente hay que estar atento. Ojo que los adultos mayores, si uno le pone BIS, aún pueden tener BIS en meta 40-60, pero el valor de BIS no es lo mismo en los abuelitos, entonces ellos a veces uno lo logra tener con dosis súper bajas de sedante y conseguir la meta de sedación profunda. Si fuera mejor asociarlo o dejarlo solo, yo en general preferiría asociarlo en términos generales. Uno podría dejarle una dosis baja propofol, no sé, 0,5 y asociarle benzodiazepina. Lo más probable es que yo, si dejo una dosis baja propofol, logre minimizar la dosis total de benzodiazepina, digamos. Algo está por ahí comentando Maridalia.
Así que hay una pregunta, te aprovecho de hacer al tiro la pregunta a la María Idalia, que dice, ¿cómo implementar un winning farmacológico para apoyar el destete de ventilación mecánica? Dado que por estar en ventilación mecánica prolongada con dosis alta de sedación durante el winning, muchas veces se retrocede precisamente por agitación. ¿Valores menores de BIS se asocian a más morbimortalidad? Por ahí va la pregunta a la María Idalia. Eso, la parto por esa que es más fácil. Valores bajos de BIS que llevan al paciente a burst suppression, por periodos cortos, los estudios muestran burst suppression de 4, 5, 6 minutos, puede asociarse a más delirium y a mayor riesgo de fallecer de los pacientes. Es una asociación, no se sabe si burst suppression es algo que muestra un cerebro vulnerable o per se genera el daño, digamos, pero no es bueno tener a los pacientes en burst suppression de más, digamos, porque el paciente eso es tenerlo en BIS 20, 30 o incluso menos. Respecto del traslape de las drogas para el destete, un arte. Hay baja evidencia, así que le voy a mostrar cómo lo hago nomás, pero que en el fondo la evidencia es muy mala. En general son pacientes que ya tengo con opioides en dosis más bien baja, DEX, y se hacen elementos de agitación, la asocio neuroléptico. Más allá de que la evidencia es mala y se hace agitación moderada severa, me permiten controlar los síntomas, que es la meta, no es quitarle el delirium, porque para quitarle el delirium hay que tratarle la causa. Y si el paciente llegó a usar benzodiazepina en infusión, probablemente por más de 5 o 7 días, le asocio dosis bajas de benzodiazepina, probablemente clonazepam, dosis baja. 0,5, 0,5, por 2, por 3, qué sé yo, 0,5, 0,5, 1. De neurolépticos, si es más bien joven, dosis más bien psiquiátrica, quetiapina, no sé, 100, 100, 100, 100, 100, 200. Si es más bien abuelito, pito, 25, 25, 50, 50, 100, en dosis geriátrica. Siempre la tráqueo ayuda mucho a este proceso del despertar con agitación. Pues si el paciente está en el día 10, 12, 14, y está, que ahí uno tiene la duda si el paciente se la va a poder para salir. Pero yo lo puedo intentar 1 o 2 días, y si no se la puede, o fracasa, francamente, hay que traqueostomizarlo, porque los pacientes traqueostomizados, sin lugar a duda, van a tolerar mejor que el tubo traqueal. Entonces, nunca hay que tenerle susto a una traqueostomía a un paciente que esté después de los 10 días. Probablemente si está medio, uno podría intentarlo, extubarlo y sacarlo, pero solo si cumple la prueba, pero si no, va a ser mejor traqueostomizarlo, porque eso va a ser mucho más seguro y el paciente va a consumir mucho menos sedante. Si usa opioides sobre 5 o 7 días, le dejo algo para prevenir la deprivación de opioides. En general, metadona. Metadona, no sé, pues ahí le pido al farmacéutico que me calcule la dosis total que consumió de fentanil, que puede ser terrible, pueden ser gramos de fentanil acumulados en varios días o semanas. Entonces ahí uno puede salir con metadona, qué sé yo, 5K12, 5K8, midiéndole el electrocardiograma siempre, porque la metadona, al igual que los neurolépticos, alargan el QT. Si le dejo DEX, que obviamente no va a ocupar un día, 2 días, sino va a estar ahí harto rato en ese proceso, al día 1 o 2 ya le empiezo a asociar clonidina, dosis bajas por la sonda. Entonces no es raro que tengan clonidina, quetiapina, si pasó por benzodiazepina, clonazepam, metadona y eso. Y obviamente de lo ventilatorio pasarlo lo más posible a modalidades espontáneas, porque el paciente va a tolerar mucho más estar en presión soporte o en alguna otra forma de espontáneo que estar en modalidades controladas por volumen, donde obviamente para el despertar son buenas para la fase aguda, pero no tan confortables para la fase del despertar y la interacción con el ventilador. Eduardo, y antes de seguir con otra pregunta acá, ¿cuál es el rol de la ketamina en la sedación de estos pacientes? La ketamina tiene baja evidencia del uso en pacientes críticos. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, funciona diferente a DEX y funciona diferente a Propofol y benzodiazepina, un anti-NMDA que tiene que ver con los vías de glutamato, con otros mecanismos, y de hecho la señal, por ejemplo, si uno le pone un BIS con espectrograma, se ve diferente que si el paciente está con ketamina, si está con benzodiazepina, se ve distinto al espectrograma. Pero desde el punto de vista de los datos duros en pacientes críticos, es baja. Entonces se ha ocupado de rescate en pacientes de difícil control, pero es súper difícil aislar el efecto porque son pacientes ya difíciles, donde uno a veces lo asocia con otros fármacos, entonces no sabe qué está pasando. Entonces yo en general cuando he llegado una semana a encontrarme, me encuentro un paciente que está chorreando midazolam, chorreando ketamina, y no entiendo nada que le está pasando. Entonces trato de sacarle alguno para limpiar el efecto y ver qué pasa. Y por otro lado, si usamos, cuando nos ponemos a usar ketamina en infusión, nos gastamos rápidamente lo que tiene en farmacia, y después no tenemos ketamina para la inducción de secuencia rápida. Entonces, en general, minimizar el uso de la infusión y la guardo para pacientes que requieren para el manejo de la vía aérea en agudo. Sí,
Y por acá tenemos otra pregunta, es si el Propofol y el Presex se debieran ajustar en dosis renal. Chuta, interesante. Yo diría que el Propofol y el Dex siempre se deben guiar a una meta clínica. Entonces, si el Propofol lo voy a usar en sedación profunda y sabemos que el SAS 1-2 lo puedo tener isoeléctrico o lo puedo tener en BIS 70, entonces mejor ponerle un monitor de profundidad anestésica si es que tengo acceso, y si no tengo, porque mucha gente no tiene BIS, ni lo ha visto. Entonces, para esa gente lo que yo haría es que por ejemplo, recibo un paciente que está en SAS 1 bloqueado con Propofol 3 miligramos kilo-hora. Lo más probable es que esté acumulado y esté pasado. Entonces, puede que si le baja a 2.5 un rato y después en la noche le baja a 2, lo más probable es que al paciente no le pase nada y ahorre un tercio de Propofol y minimice efectos adversos en el paciente. Entonces, si uno no tiene acceso a monitor de profundidad anestésica, puede ir titulando, bajar 20-25% de las infusiones, tratando de que el paciente no se le acumule. Y yo, más que los pacientes nefrópatas siempre requieren menos de todo, ¿cierto? Requieren menos, a veces, salvo que estén en hemofiltración de alto flujo, no van a requerir dosis full de antibióticos ni dosis full, entonces tiene más riesgo de acumular, así que hay que ser más cuidadoso con las dosis nomás y guiarla a una metaclínica. DEX es siempre para sedación superficial, pues entonces cuando un paciente uno le pone DEX y lo lleva al coma con dexmedetomidina, obviamente que está mal usado. Tengo que tratar de bajar la dosis y titularlo para que el paciente esté en sedación superficial, pues si lo voy a llevar al coma con DEX no tiene mucho sentido, me va a salir caro, voy a usar dosis altas y no estoy consiguiendo la meta clínica que estoy deseando. Eduardo, y una última pregunta, nos comentan acá que si tuviéramos BIS disponible, ¿cuál sería el valor objetivo que tendríamos que tener nosotros para una sedación? Lo tradicional es BIS 40-60 o BIS 45-65. Los BIS nuevos le están al monitor y al módulo le están actualizando el software. Entonces te permite ver en tiempo real el numerito del BIS, el numerito de la tasa de supresión, y hay otro numerito chico que se llama CEF95. Nosotros tenemos un proyecto NIT COVID que lidera un anestesiólogo, Felipe Gutiérrez, que colabora con nosotros en una investigación en delirium en perioperatorio, estamos randomizando a los pacientes solo al numerito de BIS o al numerito de BIS más CEF95 y más tasa de supresión. En adulto mayor, como comenta por ahí Nancy, efectivamente los pacientes, lo más probable es que haya que llevarlo a BIS más alto. Entonces, que esté en PERI 60, 70. Entonces, al final lo que uno tiene que hacer es que, así como si yo no tengo BIS y tengo el SAS, puedo estar pasado, le bajo un poco la dosis. Si tengo el BIS, lo trato de guiar al BIS. Pero si lo tengo PERI 40 y tengo tasa de supresión, me aparecen salvas de supresión, yo probablemente le pueda bajar la dosis de sedante, llevarlo a 45, 50, 55 y estar más cerca de 55, 60 que de 40, 45. Perfecto. Y de las otras cosas del CEF y los otros números les contaremos en un par de años cuando tengamos los resultados. Muchas gracias, Eduardo, por tu excelente presentación, obviamente, por las preguntas y todo eso, ¿ya? Les recuerdo a los asistentes, ¿no es cierto?, que todas estas clases las tendremos prontamente disponibles, ya sea en el Hospital Digital o en la plataforma también de la sociedad. Y ahora continuaremos entonces con la siguiente presentación. En esta oportunidad, esta presentación será realizada por Daniel Muñoz. Él es químico farmacéutico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Base de Valdivia y pertenece al Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile. Bien, hola a todos, buen día. Como decía Magdalena en la presentación, mi nombre es Daniel Muñoz, soy farmacéutico clínico, especialista en cuidados críticos. Este tema lo hemos discutido ya en una presentación anterior y la idea es reforzar algunos conceptos de pseudoanalgesia en pacientes COVID, tal como se ha hecho en la presentación anterior. Y lleva por subtítulo la presentación la importancia de trabajar por objetivos, porque en sedación el objetivo que se define con el paciente probablemente es todo y es lo que termina definiendo la dosis, la terapia a utilizar, entre otras cosas, como vamos viendo. Vamos a comentar brevemente la experiencia local que hemos tenido en pacientes COVID en nuestras distintas UCI, algo de sedación en relación con la estrategia ventilatoria, el manejo del delirium en UCI en pacientes COVID, los bundles de pseudoanalgesia guiados por objetivos definidos por la guía americana, fundamentalmente de Sociedad de Pacientes Críticos, y las propuestas de pseudoanalgesia en pacientes COVID también en contexto de nuestras falencias de stock que hemos tenido también en el último tiempo. ¿Bien? En relación a la epidemiología del COVID,
la epidemiología que nosotros tenemos, la verdad que en Valdivia no difiere de lo que está escrito a nivel mundial. La mayoría de los pacientes que hemos tenido cursan en una condición leve con el 80% de ellos, mientras que el 20% restante es el que requiere hospitalización, la mitad aproximadamente requiriendo una unidad de cuidado intensivo, y de estos cerca del 90% va a requerir una intubación orotraqueal precoz y ventilación mecánica invasiva, mientras que hay otro porcentaje bien que requiere un manejo con una ventilación ya sea no invasiva o con una cánula nasal de alto flujo. A la fecha, ¿cierto? Destaca que gran parte de los pacientes que están en ventilación mecánica está por periodos prolongados, como bien comentaba también en la presentación anterior, aproximadamente 2 semanas en promedio de ventilación mecánica, y con una porción relevante de pacientes con distimia respiratoria aguda y con hipoxemia refractaria. ¿Bien? Ahora, es esperable que, independiente de la estrategia ventilatoria que hay que utilizar con el paciente, estos pacientes requieren una cantidad importante de analgésicos, de sedantes o bloqueadores neuromusculares con el objetivo de aliviar el dolor, de mejorar la comodidad del paciente, disminuir la ansiedad, evitar las sincronías ventilatorias, entre otros. Pero aquí lo importante es entender que el analgésico suele ser el fármaco transversal, independiente de la estrategia ventilatoria, mientras que el sedante y el bloqueante neuromuscular, ¿cierto?, van a ser utilizados en función de objetivos cuando no logra controlarse la comodidad del paciente o la sincronía con el ventilador, a pesar del uso analgésico. ¿Bien? Por tanto, siempre intentamos buscar como primera línea el manejo solo con analgésico y recurrir a estas otras alternativas terapéuticas cuando no logramos de cumplir estos objetivos solo con la primera línea. ¿Ya? Ahora, diversos factores, la verdad que tales como por ejemplo la demanda excesiva de los pacientes, el estrés emocional existencial, el desgaste del equipo clínico o el mismo temor al contagio, ¿cierto?, van a generar al menos algunas variaciones en algunos lugares bruscas en la calidad de atención de los pacientes y en el seguimiento de los mismos, lo que puede impactar finalmente en las terapias que requieren titulación bedside, como son los vasoactivos, los mismos sedantes, y esto obviamente condiciona un aumento en el riesgo de medicación o incluso de eventos adversos graves que pueden ocurrir por estos medicamentos que son considerados medicamentos de alto riesgo. Y esto obviamente condiciona, por ejemplo, que los medicamentos se terminen utilizando fuera de los objetivos terapéuticos, como por ejemplo ocupar más dosis de la que requiere el paciente, sobresedarlo o infrasedar al paciente, que aumenta el riesgo de extubación, o por ejemplo no titular una droga vasoactiva en función de la PAM de forma tan fina y terminen quedando pacientes por más tiempo con PAM fuera de objetivo. Son situaciones que ocurren cuando no tenemos la cantidad de equipo suficiente para poder titular estos medicamentos de alto riesgo en el momento que lo requiere. Ahora, en este contexto, ¿cierto?, de disminución de atenciones bedside, por todos los factores que hemos comentado, se ha hecho necesario contar al menos con un personal o con un staff imprescindible en la atención de los pacientes UCI para evitar disminuir la calidad de atención de los pacientes y con ello aumentar el riesgo de que se generen estos eventos adversos. De allí que la Sociedad Médica de Cuidados Críticos definió en un escenario pandémico la presencia de al menos un farmacéutico clínico por cada al menos 24 camas UCI, entendiendo el farmacéutico como un miembro esencial del cuidado de atención de los pacientes UCI, y conocemos ya que a nivel nacional cada vez son más los centros que cuentan con la presencia de este profesional ya hace varios años, y recientemente nosotros, ¿cierto?, intentando un poco favorecer la inclusión y el aporte que genera el farmacéutico en la unidad de cuidado intensivo, hemos publicado este estudio que analiza el impacto en términos económicos, que suele ser muchas veces la principal variable que va a ver el equipo auditor de la actividad clínica farmacéutica, en donde nosotros en aproximadamente más de 500 intervenciones reportamos un ahorro económico cercano a los $300.000 al año, con una relación beneficio-costo de 24,2 a 1. ¿Por qué yo, ¿cierto?, saco este estudio a colación? Porque de los medicamentos más intervenidos, ¿cierto?, en las distintas estrategias implementadas en UPC, aparecen los sedantes como uno de los fármacos que más requieren intervención por parte del farmacéutico en UPC. En general, las intervenciones bedside son aquellas que más ocurren, donde, como les comentaba aquí, las pseudoanalgesias son aquellos medicamentos que más requieren titulación y se han hecho mucho más relevantes en un contexto pandémico, favoreciendo fundamentalmente la exposición del paciente a dosis que no requiere de sedantes, y también entre otras estrategias que hemos implementado en COVID en este mismo contexto de titulación de medicamentos bedside para
favorecer la titulación del medicamento y evitar, ¿cierto?, que no se titule por riesgo al contagio, por ponerse PP cada vez que se entra adentro del box del paciente. Hemos sacado las bombas de infusión fuera de la cama del paciente para favorecer extitulación y exponer en menor cantidad al personal y el uso de PP. Ahora, la oxigenoterapia, como hemos visto, es fundamental en el tratamiento de soporte de los pacientes con COVID y a menudo estos requieren una ventilación mecánica prolongada. En el escenario más malo van a requerir ventilación mecánica invasiva prolongada con una sedación profunda para conseguir un SAS 1-2 y además con un bloqueo neuromuscular de difusión continua, mientras que tenemos el escenario ideal, en donde el paciente va a requerir una ventilación no invasiva, que puede ser una oxigenoterapia no invasiva, una cánula nasal, requiriendo solo sedación superficial y sin requerimiento de bloqueo neuromuscular. Ahora, independiente la estrategia ventilatoria, ambos van a tener como objetivo, desde el punto de vista de la analgesia y la sedación, entregar al paciente, el soporte ventilatorio hasta que el cuadro clínico mejore, entregándole un confort al paciente durante todo su proceso de oxigenoterapia, ¿ya? Ahora, aquel paciente que requiere de ventilación no invasiva y que se instaura entonces como objetivo inicial evitar la intubación orotraqueal, gran parte del éxito de ello va a depender, y este éxito entendido como que el paciente tolere el no invasivo o el decúbito prolo en algunos casos, va a estar dado porque el paciente se favorezca la comodidad y se disminuye la ansiedad y la activación simpática que puede terminar gatillando la taquipnea, la apnea y la falla respiratoria y finalmente la intubación del paciente. Ya en este escenario entonces la dexmedetomidina o sonólogo oral, la clonidina, aparecen como una opción terapéutica atractiva, probablemente la más atractiva en este escenario, ante la posibilidad de que pueda titularse para una sedación ligera, disminuyendo además la actividad simpática, sin deprimir el centro respiratorio y además ofrece un efecto analgésico en dosis mayores, en dosis intermedias a altas. Ahora, lamentablemente a menudo el paciente que llega a UCI va a requerir ventilación mecánica prolongada, del paciente COVID estamos hablando, y en este escenario invasivo, con sedación profunda y con requerimiento continuo de bloqueo neuromuscular, cada una de las estrategias, ¿cierto?, constituyen por sí solas un factor de riesgo, la sedación profunda, la ventilación mecánica prolongada y bloqueo neuromuscular, para tener un peor desenlace del paciente en la UPC, mayor estadía en hospitalaria, mayor cantidad de días de ventilación mecánica y mortalidad, ¿ya? A la fecha, ahora en nuestra experiencia y lo que está descrito en otros centros, una cantidad inusualmente alta de pacientes requiere dosis importantes de sedación cuando cae la ventilación mecánica en COVID, lo que genera obviamente un escenario desafiante ante el requerimiento de múltiples fármacos combinados y altos mecanismos de acción de analgésicos, sedantes, antipsicóticos, anticonvulsivantes, entre otros. Y esto obviamente condiciona un mayor riesgo de efectos adversos y por ende más necesidad de monitoreo por parte del equipo clínico, ¿ya? Ahora, en lo que respecta al delirio, ¿cierto? Los pacientes con COVID van a correr un riesgo de una variedad de problemas neurológicos, especialmente en los pacientes con casos más graves, y se estima que aproximadamente un 65% de ellos cursa con delirio durante su estancia en UCI, y esto es favorecido además por una serie de otros factores, como por ejemplo el dolor, las infecciones, alteraciones nutricionales, constipación, hidratación, medicamentos que favorecen el desencadenamiento del delirio o alteraciones ambientales, y esto obviamente puede condicionar un mayor riesgo de delirio, que puede ser además una manifestación indirecta de una invasión del virus al sistema nervioso central, ¿ya? Y a la inducción además de mediadores inflamatorios producto del COVID, así como también el desarrollo de daño hipóxico cerebral. Ahora, independiente del mecanismo, la presencia de delirio por sí solo está asociada con un mayor tiempo de ventilación mecánica, estadía en UCI, hospitalaria, mortalidad y peores desenlaces cognitivos post-UCI, ¿ya? Entonces, de este modo, el delirio tiene que verse fundamentalmente como una secuela de la infección importante por coronavirus y que requiere poner su especial énfasis en el diagnóstico precoz y las medidas preventivas. De allí que el seguimiento con herramientas validadas como el Camicus son el gol estándar para el manejo del delirio y debe ser utilizado de forma sistemática al menos 2 veces al día, ya entendiendo que además no existe una estrategia que haya demostrado, ¿cierto?, tratar el delirio desde el punto de vista farmacológico, ¿ya? Desde el punto de vista... Desde el punto de vista de los principios de la pseudoanalgesia, ahora la Sociedad Médica de Cuidados Críticos en Estados Unidos y a través de las distintas guías para el manejo del dolor, la sedación y la agitación en UCI han publicado desde el año 2013 una serie de estrategias definidas como el bundle del ABCDF, que es definido hoy día como el gol estándar para el manejo de los desenlaces asociados a la pseudoanalgesia en UCI.
Y en términos simples, este ABCDF busca optimizar el manejo del dolor, evitar la sedación profunda, reducir el delirio, acortar la duración de la ventilación mecánica, minimizar la debilidad adquirida en UCI, fomentar la participación del paciente y la familia en los procesos de atención en UCI. ¿Ya? Para ello, como primer bundle a abordar, define que el dolor, ¿cierto?, debe ser la parte central de la estrategia del manejo de la pseudoanalgesia en el paciente UCI, el cual debe abordarse de forma sistemática con herramientas validadas como el BPS o el CPOT, que probablemente ustedes ya utilicen en sus unidades, ya que la mayoría de los pacientes, más del 50%, experimentan dolor moderado o severo en UCI, incluso cuando están en reposo. Y ahí este estímulo doloroso habitualmente condiciona además una respuesta física asociada con una activación simpática, liberación de hormonas que estimulan el catabolismo, producen taquipnea, taquicardia, aumentan el consumo de oxígeno y obviamente condicionan mayor riesgo de otros desenlaces negativos como por ejemplo hiperglicemia e infección. ¿Ya? Y desde el punto de vista psicológico, el dolor debe entenderse y constituye hoy día el evento traumático más grave post-UCI o el más traumático post-UCI, y por tanto el enfoque principal en los pacientes debe ser prevenirlo y manejarlo proactivamente con herramientas validadas como por ejemplo el BPS. ¿Ya? Entonces de allí que en UCI se habla frecuentemente del término analgesia first, donde se debe utilizar una sedación basada en analgésicos fundamentalmente y abordando el dolor de forma preventiva, y donde se debe asumir siempre que el paciente tiene dolor, si es que no lo estamos evaluando sistemáticamente, y solo ocupar el sedante en el caso que la agitación se mantenga, y la incomodidad se mantenga del paciente con el ventilador, la interacción sea inadecuada, a pesar de que el dolor cuando el dolor está siendo bien tratado. A pesar de ello, si con el manejo óptimo del dolor el paciente no consigue una comodidad, debe utilizarse el sedante, ¿cierto?, como una estrategia de rescate en definitiva. En lo que la segunda estrategia de estos bundles de medidas corresponde a la estrategia de coordinar las pruebas de ventilación espontánea con el despertar, ya entendiendo que otro punto importante para favorecer los desenlaces en UCI, fundamentalmente la salida del ventilador, corresponde coordinar de forma protocolizada el despertar espontáneo del paciente con esta ventilación espontánea, ya que obviamente un paciente con efectos analgésicos y sedantes tiene menos chance de seguir órdenes, de respirar por su cuenta y poder por ello salir del ventilador. ¿Ya? Por esto es crítico, por tanto, evitar infusiones continuas o en altas dosis por periodos prolongados de distintos medicamentos, fundamentalmente aquellos que tienen un tiempo de residencia en el cuerpo mucho mayor, como son, por ejemplo, el fentanilo o algunos otros medicamentos más lipofílicos, ¿ya? Porque esto obviamente lo único que hace es condicionar la acumulación del medicamento y obviamente más tiempo demora el paciente en despertar una vez suspendida la sedación, que es lo que se conoce como la semivía contextual, que está graficado acá. ¿Ya? Lo que se define acá en definitiva es, ¿cierto?, el tiempo que demora el paciente en despertar después de que se suspende una infusión continua de un sedante, y aquí vemos, por ejemplo, fentanilo, que tiene una curva de semivía contextual totalmente exponencial, donde en pequeños aumentos de tiempo en la infusión del medicamento en infusión continua condicionan un incremento significativamente alto en el tiempo en despertar del paciente. ¿Ya? Ahora, como bien decía Eduardo en la presentación anterior, es posible incluso sedar a un paciente, ventilar a un paciente sin sedación, ¿ya? No solo favorecer una sedación ligera es hoy día una de las estrategias descritas por la Sociedad de Médicos Privados Críticos, además de ocupar siempre la mínima dosis necesaria, ¿ya? Sino que, como bien comentaba, los estudios en países nórdicos, como este estudio del grupo de Stromel 2010, demostró que es posible ventilar sin sedar a los pacientes. Ya está escrito hace mucho tiempo, ya hay dos trabajos íconos, como el primero que es el de Strom, y este es un ensayo clínico autorizado que se hizo en un solo centro en una UCI en Dinamarca, donde este grupo ya antes del estudio, su práctica clínica habitual era no sedar a los pacientes, y este ensayo lo utilizó a 140 pacientes sin sedación versus otro grupo de pacientes con sedación superficial, y el grupo que no tenía sedación sí se permitían bolos de morfina o loperigol para el tratamiento del dolor o el delirio, ¿ya? Y para la agitación refractaria ocupaban propofol por periodos de infusión, algo así, por 6 horas posterior al destete, ¿ya? Y el grupo que ocupaba sedantes ocupaba morfina para el dolor e infusiones de propofol las primeras 48 horas para conseguir sedación superficial. Y después de las 48 horas se cambiaba a midazolam. En ambos grupos había suspensión de área de sedación, y si los pacientes mejoraban la función pulmonar, o sea, la FiO2 era menor de 40, con PIB bajo, se suspendía la sedación y los pacientes quedaban sin sedante, ¿ya? Ahora, el grupo si el paciente empeoraba, o sea, aumentaba el requerimiento de oxígeno, se reanudaba la sedación.
El desenlace primario en este estudio fue los días libres de ventilador, y en el grupo que no se sedó se redujo la cantidad de ventilación, la duración de UCI hospitalaria, con un uso más común, ¿cierto?, de haloperidol, ¿ya? Lo que se encontró en definitiva aquí es que es importante reforzar que incluso es posible ventilar al paciente sin sedantes, ¿ya? De ahí la importancia de favorecer una sedación ligera, entendiendo que evidentemente, como bien comentabas en la presentación anterior, estos estándares se llevan a cabo en unidades de cuidado intensivo que tienen una relación enfermera-paciente 1:1. ¿Ya? Probablemente está alejado de nuestra realidad pensar en tener un paciente ventilado sin sedante y que no se autoextube, pero al menos favorecer la sedación superficial, entendiendo este como el gol estándar por sobre la sedación profunda. ¿Ya? Este es otro estudio del 2020 del grupo NONSEA, donde aquí también evaluó sedar ligero versus no sedar a los pacientes, otro ensayo realizado multicéntrico que ya con un N más grande, 700 pacientes asignados con estrategia sin sedación, donde evitaban la sedación y solamente se permitía el manejo de SOS, mientras que el grupo con sedantes se ocupaban infusiones de propofol para un SAS-3-4, y los desenlaces primarios y secundarios que eran, ¿cierto?, días libres de ventilador, mortalidad, entre otras variables, no fueron significativamente distintos en ambos grupos, ni en mortalidad, ni estadía de UCI, ni delirio, pero hubo menos eventos tromboembólicos en grupos sin sedación, ¿ya? Ahora, más que entender esto como un resultado negativo del estudio, en que no hayan mejorías de mortalidad o de estadía de UCI o en delirio en los grupos sin sedantes, lo que probablemente nosotros ya estamos evidenciando es que ya llegamos a un punto tal en que reducir adicionalmente la intensidad de la sedación ya no sea beneficioso, sino que el objetivo fundamental debe ser favorecer la comodidad del paciente con la sedación más ligera posible. Ahora, otro concepto que es muy importante y que tiene que ver con el bundle C, que es la elección de la analgesia del sedante, ahora que ya sabemos que la sedación ligera es lo principal en el manejo del paciente en ventilación mecánica, importa definir que siempre hay que buscar la mínima dosis necesaria para conseguir este objetivo de SAS, que idealmente debe ser al menos habitualmente un 3-4, a menos que haya una contraindicación clara para tener el paciente despierto, como por ejemplo el uso del bloqueante neuromuscular, un distrés grave, paciente en prono, o otros grupos de pacientes neurológicos, por ejemplo, que requieren sedación profunda. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos aquí en definitiva en esta gráfica es, en la línea negra tenemos un paciente con requerimientos de analgésicos o sedantes, los reales del paciente, mientras que esta línea verde es un paciente que, este mismo paciente está requiriendo una estrategia de sedantes con administración intermitente, mientras que este otro paciente está utilizando fentanilo en infusión continua con suspensión matetina, y la línea azul refleja la estrategia de analgesia, cuando ocupamos cierto fentanilo en infusión continua sin hacer suspensión matutina, ¿ya? Si se fijan acá, el grado de exposición del paciente a la terapia, ya que sería en este caso el área bajo esta curva de concentración-tiempo, es significativamente mayor en el paciente en que se le da una infusión continua de un medicamento que no se titula, no se suspende matutinamente y por tanto le exponemos una cantidad sistemáticamente mucho mayor que al paciente que le hacemos una suspensión de área, que si bien acumula importantemente medicamento, es mucho menor que la infusión continua, y evidentemente lo ideal sería poder titularlo solamente con un sedante en infusión intermitente. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos en la gráfica de abajo, ¿cierto?, es que en esta línea punteada tenemos los requerimientos de analgésicos y sedantes o incluso de bloqueante neuromuscular de cualquiera de estos medicamentos de un paciente durante su estadía en ventilación mecánica. Entonces suele haber un requerimiento basal, ya sea del analgésico por dolor, del sedante por agitación o del bloqueante por desincronías, y suelen haber episodios agudos, por ejemplo, cuando existe movilización, se requieren mayores dosis de bolos de fenta o un bolo de un bloqueante, pero el mejor signo de que el paciente no está sobresedado es que tenga estos episodios agudos, ¿cierto?, o de requerimientos adicionales de sedantes, de analgésicos o de bloqueantes, de que el paciente que después de un tiempo no sigue teniendo estos eventos agudos, por ejemplo en la movilización, es el primer signo de alerta, ya que el paciente está sobresedado, ¿ya? Porque tenemos al paciente bajo un umbral de excitabilidad, tapado por sobredosis de sedantes, de bloqueantes o lo que sea, ¿ya? Entonces la ausencia de estas alteraciones agudas o de estos eventos agudos de disincronía, de despertar o de agitación, deben constituirse una señal de alerta
de que claramente ese paciente requiere menos dosis y que para poder evitar exponer al paciente a una dosis más alta, debemos sistemáticamente favorecer una titulación guiada por estas escalas o herramientas validadas de sedación, dolor y delirio, ¿ya? Ahora, en relación a la elección del sedante y el analgésico, es necesario reforzar, ¿cierto?, la necesidad de la sedación ligera y además la reevaluación sistemática al menos cada 6 horas. ¿Ya? Las guías del delirio, sedación, de la Sociedad Médica de Cuidados Críticos sugieren que la chance de conseguir los objetivos de una sedación ligera es mucho mayor cuando ocupamos propofol o dexmedetomidina y que además se debe evitar el uso de las benzodiazepinas, por ejemplo, como midazolam, ya que el uso de este medicamento condiciona una mayor transición al delirio cuando el paciente se intenta despertar. ¿Ya? Por tanto, la primera línea de sedación en ventilación mecánica, entendiendo que el objetivo debe ser sedación superficial SAS34, debe ser con propofol o dexmedetomidina. Ahora, independiente del medicamento que ocupemos, nosotros podemos llevar a un paciente con propofol o dexmedetomidina, sedación profunda, un SAS1-2, si es que no lo titulamos adecuadamente. Por tanto, aquí lo principal es que tengamos claro cuál es el objetivo de sedación con el paciente y que se titule siempre para buscar la mínima dosis necesaria, y eso solamente se va a conseguir si es que lo reevaluamos al menos 4 veces al día, ¿ya? Ahora, es importante tener presente entonces que para poder favorecer el uso de la mínima dosis necesaria del sedante, debe haber una reevaluación sistemática por parte fundamentalmente aquí del equipo de enfermería, quien es el encargado en todas las unidades de entregar las dosis de sedante, y son por tanto ellas quienes deben empoderarse del manejo de la analgesia para además, a través además del residente, que la entrega de las herramientas indicando siempre la sedación en función de objetivos y no en dosis fija, poder favorecer esta situación, ¿cierto?, de dosis mínimas necesarias, ¿ya? Lo que tenemos acá es lo mismo, es un paciente, este es el paciente con sus episodios agudos de dolor o agitación, y esta es una sedación basada en infusión continua. Obviamente la exposición es mucho mayor que si ocupamos, por ejemplo, solamente una dosis basal de infusión y bolos cada vez que el paciente tenga un evento disruptivo, ¿ya? Esta sería el grupo de sedación ideal, el escenario ideal, donde solamente ocupamos una dosis baja de opioide y ocupamos bolos cada vez que ocupamos un evento disruptivo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es importante para poder conseguir el escenario ideal? Que el clínico siempre indique la sedación, ¿cierto?, en un escalón, en un objetivo de sedación, por ejemplo, fenta, dexmedetomidina para un SAS34 y para un BPS o CAMICU negativo, y que no indique sedación con fenta, dexmedetomidina en escalón 12, ¿ya? Sino que eso obviamente lo único que hace es perpetuar una sedación, una dosis fija, no permite que la enfermera se empodere de la titulación del sedante y el paciente queda pegado con una dosis que seguramente no lo requiere, ¿ya? Esta estrategia en realidad aplica no solo para analgésicos y sedantes, sino que también, por ejemplo, para el bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Si, por ejemplo, tenemos un paciente que ayer a las 21 horas disminuyó la FIO2 del 50 al 40%, un PIB de 8 a 6, y hoy día a las 8 de la mañana mantiene todavía la misma dosis de sedante en el escalón que hace 12 horas, que era en el escalón 8, lo que debe preguntarse siempre el clínico, la enfermera y quien esté titulando al paciente de bedside es si al empeorar respiratoriamente el paciente se aumentó la sedación, la FIO2, el PIB, ¿por qué no cuando los requerimientos del paciente disminuyen hacemos lo mismo con la sedación? Entonces, cuesta mucho, ¿cierto?, cambiar ese switch de que la sedación debe ir también acorde a la condición clínica del paciente. Entonces aquí lo fundamental es que si el paciente consigue el objetivo que yo estoy buscando, que es en un momento de SAS1-2 con un escalón 8, pero nunca titulé al paciente a una sedación a escalón 6, escalón 4, desconozco si quizás el paciente ya hubiese conseguido el objetivo quizás con menos dosis. Entonces lo importante es la titulación del paciente al menos cada 6 horas para poder definir cada vez que lo necesite la mínima dosis necesaria. Lo mismo debe ocurrir también con los medicamentos orales, ¿ya? Si, por ejemplo, mi objetivo es sedar a un paciente con fenta, dexmedetomidina para un SAS34, pero que además le tengo puesto una serie de otros sedantes y analgésicos orales para favorecer el winning, por ejemplo, quetiapinas en cada 8, clonidina 0,1 cada 6, clonazepam 1 mg cada 8. Si a las 9 de la mañana la enfermera evalúa al paciente y lo ve somnoliento en un SAS2, ¿ya? Y el objetivo de sedación es un SAS34, ¿tendrá que pasarle la dosis de las 11 de la mañana? Pues evidentemente, si el objetivo aquí es sedar al paciente en un SAS34, probablemente habrá que omitir las dosis de la mañana hasta que el objetivo se esté cumpliendo. Entonces, es importante que la pauta posológica no sea estricta, sino que esté condicionada siempre al objetivo de sedación. Ya, eso debe ser lo primordial, más que una pauta posológica estricta.
En relación a la sincronía es lo mismo. Si el paciente está hoy día a las 8 de la mañana con una bit de mercurio a 6 gamas kilo minuto, que está desde las 11 de la noche de ayer, y en las últimas 6 horas el paciente no requirió bolos y ha tenido ausencia de sincronías, ¿será necesario mantener la misma dosis de mercurio? O quizás con 2 gamas kilo minuto tampoco tiene asincronías el paciente, ¿ya? Y siempre preguntarse, ¿se evaluó antes de iniciar la BIC solamente un bolo de bloqueo del paciente? Quizás lo que requiere el paciente sea solo bolo intermitente y no una infusión continua, ¿ya? Y este cuestionamiento continuo, o al menos cada 6 horas, nos va a permitir siempre conseguir la mínima dosis necesaria de sedante o bloqueante o analgésico en el paciente versus, ¿cierto?, una indicación hecha en un escalón puntual, ¿cierto?, y una evaluación no sistemática del paciente. Ahora, es súper importante también tener presente la importancia que tiene el bolo antes de aumentar la infusión, ¿ya? Nosotros, lamentablemente, se cae muchas veces que cuando hay un quiebre en dolor, agitación o sincronía, lo primero que se suele hacer es aumentenle la sedación, no sé, pues de escalón 8 a escalón 12. ¿Verdad? ¿Por qué es mucho más eficiente el uso del bolo? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un evento agudo de agitación y que está con un FENTA, por ejemplo, en escalón 4 a 100 gamas hora, algo así como 1,8 miligramos kilo hora, si simplemente nosotros incrementáramos la velocidad de infusión desde un escalón 4 a un escalón 12 u 8, que es 3,6 gamas kilo hora, esto implica que va a tardar 1 hora el paciente en recibir 100 microgramos más, ¿ya? Y varias horas más en alcanzar el estado estacionario, ¿cierto? Una concentración estable de sedante, ¿ya? Y esto obviamente no permite cumplir el objetivo de controlar el dolor o la agitación aguda del paciente. ¿Tá? De ahí la importancia entonces siempre utilizar primero el bolo antes de decidir aumentar la infusión, sino lo que terminaríamos haciendo continuamente es aumentar la dosis de infusión de forma sistemática hasta que consigamos el objetivo de SAS, y esta dosis va a permanecer por lo menos 6 horas más igual, y vamos a encontrar al paciente nuevamente muy planchado, versus quizás lo único que requería el paciente era un bolo inmediato de un sedante en una dosis determinada o de un analgésico para conseguir el control de esta agitación aguda o del bloqueante para la sincronía, ¿ya? Ahora, en relación al delirio, del delirium, como dijimos previamente, la estrategia fundamental aquí es la evaluación, la prevención y el manejo, ¿ya? Y esto debe valorarse proactivamente con herramientas validadas, como por ejemplo el CAMICU, al menos cada 6 o 12 horas, y desde el punto de vista medicamentoso, ya dijimos que por sí solo el uso de las benzodiazepinas condiciona un mayor riesgo de desarrollar delirio al despertar, tal como se ve en la gráfica, demostrando ser un potente inductor del deterioro cognitivo, y por tanto es importante aquí reforzar la necesidad de evitar el uso de las benzodiazepinas, ¿ya? Ahora, el delirio lamentablemente puede confundirse o solaparse con la agitación que ocurre por síndrome de retirada, que tiene mucho más riesgo de desarrollarse cuando usamos opiáceos o sedantes en dosis alta y por periodos prolongados. Y que en esos casos eventualmente debe valorarse la necesidad de introducir opioides o benzodiazepinas de vía media larga que permiten controlar la sintomatología del síndrome de abstinencia o retirada y favorecer el uso más bien de antipsicóticos para el control de la agitación, ya que producen menos depresión respiratoria y tienen muy buen efecto sedante, como por ejemplo la quetiapina, ¿ya? Aquí es importante tener claro que la primera causa de agitación suele ser el dolor no tratado, por eso debe buscarse sistemáticamente que cuando un paciente tiene una agitación disruptiva, el dolor sea manejado como primera línea antes de ocupar un sedante o buscar otras estrategias farmacológicas en el paciente, ¿ya? Desde el punto de vista del bundle en la E y la F, lo que se favorece es solo comentar aquí que la movilización precoz de los pacientes y la incorporación de la familia en el proceso de atención a UCI debe considerarse siempre como una estrategia principal desde el punto de vista no farmacológico que permite mejorar los desenlaces en UCI de los pacientes. Ahora, ¿por qué es importante considerar todas las estrategias farmacológicas? Porque en la medida que más cantidad de estrategias implementemos del bundle, vamos a tener una mayor cantidad de desenlaces robustos, mejorados con esta estrategia, ¿ya? Si solamente implementamos aquí, por ejemplo, el 33% de la estrategia, no vamos a tener el mismo impacto en términos de descarga en UCI o descarga hospitalaria o mortalidad que cuando implementamos el 100% de la estrategia, ¿ya? Por ejemplo, aquí, para poder mejorar la mortalidad de los pacientes, tenemos que implementar por lo menos el 60% de las estrategias para ver impactos significativos en mortalidad, lo mismo para alta hospitalaria o alta de UCI.
Ahora, del punto de vista del COVID, particularmente, COVID debe considerarse algunos aspectos a optimizar para poder llevar un mejor manejo farmacológico de la zona analgésica, y tiene que ver principalmente con estas tres variables adicionales. La primera, que existe invasión potencial de los virus a los nervios periféricos y con ello aumenta el riesgo de desarrollo de neuropatía precoz, sobre todo en aquellos pacientes que están con corticoides, con estadía hospitalaria prolongada, que ocuparon bloqueantes neuromusculares. Por lo que se sugiere además ocupar pregabalina en aquellos esquemas de pseudoanalgesia en UCI en aquellos pacientes que están en esta condición. Además, la tasa de falla renal aguda y coagulopatía en estos pacientes suele ser elevada, por tanto se debe evitar, ¿cierto?, el uso de AINES que pueden condicionar más riesgo de estas alteraciones, favoreciendo más el uso de paracetamol horario dentro del manejo multimodal del dolor. Y además favorecer ante la elevada incidencia de delirio, de privación, de agitación, considerar el uso, ¿cierto?, de estos fármacos de vida media larga y evitar el uso de la benzodiazepina, ¿ya? Ahora, a la fecha, lo que hemos observado es que hay una ausencia significativa de alteraciones hemodinámicas en los pacientes como vasoplegia o shock, lo que los hacen candidatos ideales, además, para el uso de propofol o de dexmedetomidina, que suelen también impactar en mayor o menor grado la hemodinámica del paciente, ¿ya? Por tanto, suelen ser pacientes ideales para ocupar propo o dex como sedación, acompañando a la analgesia de los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva. Nuestro proyecto local, ¿cierto?, se basa fundamentalmente en lo que hemos comentado acá: favorecer una sedación superficial con protocolos de sedación que utilicen fundamentalmente DEX y Propofol por sobre las estrategias con benzodiazepinas, y solamente favorecer la sedación superficial en aquellos pacientes que tengan altos requerimientos de oxígeno, en prono, que requieren bloqueo neuromuscular, y evaluando sistemáticamente los requerimientos de sedantes analgésicos al menos cada 6 horas para conseguir siempre la mínima dosis necesaria. Y en los pacientes que ya vayan a un proceso de weaning o de ventilación más bien espontánea, favorecer el uso de analgésicos y sedantes orales que también permiten disminuir el uso de los medicamentos intravenosos. Ya aquí están los distintos protocolos de pseudoanalgesia que tenemos en la unidad de cuidado intensivo. Aquí un cuadro resumen que pueden revisar a posteriori con las distintas estrategias de analgesia y sedación que pueden ser utilizadas potencialmente en contextos de quiebres de stock y ausencia de fármacos de primera y segunda línea. Entiendo que ya hay un documento igual que se lanzó por parte de la Sociedad Médica de Cuidado, perdón, de la SOCHIMI, donde aparece algo similar a esto, con distintas estrategias de sedación y analgesia en ausencia de alternativas de primera y segunda línea. Ahora, como comentaban hace un minuto en la presentación anterior, la verdad que nosotros hemos ido sistemáticamente incrementando el uso de la ketamina como tratamiento para la sedación y o analgesia en el paciente en ventilación mecánica invasiva. La ventaja que tiene es que es barata. La verdad que la disponibilidad ha escaseado en el último tiempo, lamentablemente, no tan disponible. Una de las ventajas es que no deprime el centro respiratorio, excepto cuando lo pasamos en bolo rápido, tiene efecto analgésico y además sedante que es muy dosis dependiente. Tiene actividad anti-NMDA y permite titular y modular, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan mucha alteración de síndrome retirada, como por ejemplo pacientes con síndrome de abstinencia u otros. Es útil en pacientes que tengan alteración hemodinámica o en shock profundo, ¿ya? Porque no condiciona, de hecho aumenta la actividad simpática y con ello evita el mayor requerimiento de drogas vasoactivas y tiene efectos adversos que suelen ser manejables dosis dependientes. Eso, gracias. Perdón, ahora sí, estaba sin audio. Muchas gracias, Daniel, por tu excelente presentación. Mira, ¿qué opinas tú respecto de el trabajo que tenemos que ir haciendo, sobre todo en estas unidades nuevas, ¿no es cierto?, que se han ido creando, que han ido adquiriendo mayor, con un protocolo de sedación. ¿Cómo es esto? Porque no cuentan ni con un protocolo, ¿no es cierto? Probablemente mucha gente tiene una experiencia limitada. Y por otro lado, tampoco podemos contar quizás con el personal idóneo para poder ir trabajando en esto. A eso me refiero, por ejemplo, no hay un representante de química y farmacia que pueda asesorarlos, ¿no es cierto?, en esta partida. Sí, disculpa, lamentablemente escuché igual la mitad de la pregunta porque se pegó entre medio, pero entendí que tu pregunta era como qué estrategia priorizar cuando se quiere implementar un protocolo de Exacto. cuando no hay personal suficiente. Así es. Sí, claro. O sea, yo creo que... O sea, no necesariamente...
no necesariamente personal suficiente, sino que cuando tú tienes que partir, ya tú te dices, esta es tu UCI, aquí vas a tener, van a abrir estas camas, ¿no es cierto? Este es el personal que va a trabajar acá, ¿y cómo crees tú que podríamos partir? Desde el punto de vista de la zona analgesia, ¿cierto? Porque, disculpa, Exacto, de la ya, zona perfecto. analgesia. Sí. Yo creo que fundamental es en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo en tiempos de alta demanda asistencial, es la protocolización. ¿Ya? La protocolización, si bien eh, probablemente ningún paciente requiere como sedación a la carta y cumple como a rajatabla los requerimientos que aparecen en el protocolo, permite al menos normar, evitar errores de medicación importantes, efectos adversos graves. Nosotros lo hemos visto también incorporando la tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos las bombas de infusión inteligentes con biblioteca digital de medicamentos que evitan, por ejemplo, que el paciente reciba una dosis más alta que la que nosotros definimos por rango en nuestro protocolo. ¿Ya? Entonces, ningún paciente va a recibir, no sé, con más de 3,6 gamas kilo-hora de fentanilo, porque la bomba no lo permite, o no va a recibir más, o tampoco va a recibir, no sé, 100 gamas kilo minuto de propofol, porque la bomba tampoco lo permite. ¿Ya? O los bolos de ketamina no se van a pasar en menos de 60 segundos porque la bomba no lo permite, etc. Entonces, primero protocolizas cómo ocupas los sedantes, cuál es tu prioridad número uno y en qué contexto los va a ocupar, permite que todos se familiaricen con las dosis y los medicamentos que ocupan, ¿ya? Y las bombas además te entregan este soporte tecnológico para evitar errores en la preparación, en la administración, entre otras cosas, ¿ya? Entonces yo creo que la protocolización, como el difundir cómo se trabaja, el tener carátulas pegadas al lado del ventilador, al lado de las camas, tener los protocolos con las dosis, eso ayuda mucho cuando llega sobre todo gente nueva, ¿verdad? Cuando hay gente nueva en la unidad, cuando parte una unidad nueva que no manejaba antes pacientes críticos, o es uno el que conoce bien y los demás están aprendiendo, es importante como que reforzar todos estos conceptos que son difíciles de acordar, porque para uno que está todos los días en la UCI es más fácil, pero para la gente que viene llegando, o sea, aprenderse todas estas dosis, qué dosis va el penta, el propo, el DEX, la ketamina, qué sé yo, es súper complicado porque son muchos medicamentos, muchas dosis, uno que gramos kilo hora, minutos, etcétera. Entonces, tener ahí como súper visible cada uno de estos medicamentos, sus dosis, los protocolos, ojalá lo más ordenadito posible para que eviten que haya errores. Y ya teniendo eso ordenado, o sea, lo básico, comenzamos con la optimización, con las modificaciones del SAI, y que la enfermera, o sea, lo principal es que la enfermera se empodere mucho de la sedación. Yo lo que hago como todas las mañanas es casi como la pega el abogado del diablo, como la enfermera de IAS que hace como el cuidado del lavado de manos. Yo todas las mañanas voy preguntando, ya, mira, llevamos 12 horas con la misma dosis de sedante, el paciente no ha requerido bolo en las últimas 6 horas, no ha tenido asincronía, ¿por qué seguimos con escalón 8? ¿Por qué no probamos si quizás en escalón 4 podemos conseguir lo mismo con el paciente? O con el bloqueo lo mismo. Entonces, después viene esa tarea diaria, de todos los días, todas las mañanas, lo primero que se hace en la mañana es revisar con qué dosis de sedante está, con qué dosis de bloqueante está, por qué está con esa dosis y por qué no está con menos, o por qué está con bloqueante y quizás puede que no lo requiera. Entonces, todos los días reforzar, porque si no, lamentablemente, como son muchos pacientes que se atienden, también se tiende como a mecanizar un poco la indicación y se pierde un poco la valoración como diaria y la subjetividad del impacto que tiene el medicamento en el paciente, o se sobrevalora el beneficio que aporta un medicamento a un paciente. Entonces, importante como, después de que tener lo basal como protocolizado, y todos los días, sí, a cada rato haciendo súper hinchador en bajemos la dosis de sedante o evaluemos, bueno, por último, si ayer falló, el paciente anduvo mal, le bajamos la sedación, se agitó, casi se autoactúa, qué sé yo, ya, pero eso fue ayer. Hoy día es otro día, probémoslo de nuevo, porque si no probamos, el paciente no avanza. Entonces, un poco, esa es la pega que viene a hacer cuando tenemos ya personal que está exclusivamente destinado a como supervisar la sedación. Pero lo básico es protocolizar y tener como todo visible, en mi impresión. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta. ¿Qué dosis deberíamos utilizar de pregabalina? Sí, lo mismo. La ventaja que tenemos nosotros con las dosis de sedantes, analgésicos y bloqueantes es que son dosis basadas en respuestas clínicas del paciente. ¿Ya? Entonces no tenemos que entregar como una dosis a la carta. Actualmente uno parte con una dosis tradicional, que es la que más se ocupa, que es 75 miligramos al día, cada 12, pero si luego de eso vemos al paciente muy neuropático, donde predomina ese tipo de dolor, que en realidad que neuropático tal que con suerte mueve los dedos, qué sé yo, probablemente si podemos optimizar algo, vamos a ir titulando la dosis de medicamento en función de la respuesta clínica que damos con el paciente, ¿ya? Eso quizás se puede conseguir más fácilmente cuando el paciente ya está
más despierto, cuándo es posible referir por sí solo el dolor del paciente o referir el tipo de dolor que siente, cómo es el dolor. Y eso es, obviamente que con esa información, con ese tipo del paciente va a ser mucho más fácil titular medicamentos como por ejemplo la pregabalina, que se escapan un poco del manejo tradicional del dolor neuromuscular, ¿cierto? Donde ocupamos el bolo de Fenta cuando tenemos un evento agudo, una erupción, una agitación, o cuando el paciente por sí solo refiere que tiene mucho dolor. La pregabalina, ¿cierto? Va enfocado al manejo de la neuropatía en el paciente que ya está más cronificado y potencialmente ya es capaz de comunicarse que está saliendo del ventilador, traqueostomizado, qué sé yo. En ese grupo de pacientes la pregabalina puede sentar bien, partiendo con dosis habituales y luego titulando en función de la respuesta que tenga el paciente. Perfecto. Y tenemos una última pregunta de Javier que nos comenta si el paciente que requiere sedación profunda prolongada podría tener utilidad la rotación de fármacos. Bueno, la verdad que si el paciente con sedación profunda prolongada es todo un desafío. Lo hemos visto mucho en los UPC, los pacientes COVID. Y efectivamente, ese paciente suele pasar por distintos esquemas de sedación, ya porque lamentablemente estos pacientes no solo acumulan sedantes, sino que además suelen hacer dentro de la misma abstinencia sedatía, el fenómeno de tequifilaxis, de down-regulation de receptores, el paciente no responde ya a las mismas dosis, y hay que buscar distintas estrategias terapéuticas para poder conseguir el mismo efecto sedante, ¿ya? Entonces, muchas veces el cambiar de esquemas de sedación es lo único que permite que el paciente consiga nuevamente el objetivo en SARS-1-2 y evitamos quizá ocupar dosis gigantescas de Fenta o de Propo o de Midazolam. Nosotros en ese sentido, ketamina ha servido como estrategia en aquellos pacientes que son complejos de sedar, que llevan mucho tiempo con Fenta o con Midazolam o con Propofol y que requieren quizás otra vía de modulación de la sedación para poder controlar la sintomatología, la reactividad del paciente, la disincronía y muchas veces, ¿cierto? Rotando el sedante a elegir, se consigue el objetivo de sedación que sufre con el paciente, así que puede ser una opción en aquellos pacientes que ya han hecho abstinencia o tolerancia a los sedantes. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco nuevamente tu tiempo, ¿no es cierto?, y tu excelente presentación. Les recuerdo a todos los asistentes que estas charlas van a quedar grabadas y estarán disponibles en la página tanto de Hospital Digital como de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿ya? Bueno, y ahora continuando con la programación, seguimos entonces con la siguiente charla, que es de evaluación del paciente con delirium. Esta charla la hará Verónica Rojas. Ella es enfermera de investigación de la UPC del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y además es integrante del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. Verónica, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acá hoy día. Hola, gracias a todos. Los invito a hacer muchas preguntas, porque esto genera mucha duda también. Tenemos una jornada extensa, hoy día ha sido extenso, mañana también. Mañana está dedicado 100% a delirium, ¿cierto? Vamos a tener actividades con el equipo de terapia ocupacional, va a presentar Evelyn. Pero también la próxima semana vamos a celebrar el Día Internacional del Delirium y vamos a tener actividades para eso. Entonces, la idea precisamente es que hoy día la presentación sea dirigida hacia lo práctico o evaluar, porque desde el principio de la presentación de hoy día, desde sedación, bueno, después la presentación de Daniel, se habló sobre la importancia de la evaluación rutinaria, ¿cierto? Y la detección precoz del delirium. Y tenemos muchas cosas para seguir diciendo, y esto realmente es una problemática tan así problemática, que lo hemos visto producto de ¿qué? De que efectivamente la evolución dentro de los cuidados intensivos, esta disminución de la mortalidad de los pacientes que están saliendo, están teniendo este proceso de despertar, de rehabilitación precoz, ¿cierto? A veces también uso en algunos lugares de inteligencia artificial, nos ha dejado cada vez más sobrevivientes y pacientes que efectivamente inician este proceso de despertar y de tratar de conectarse con lo que está pasando en su entorno. Y esta problemática, incluso visibilizada desde la sociedad civil en un diario, como lo que pudo compartir una enfermera de Clínica Las Condes, que señaló cómo despiertan los pacientes del coma inducido, porque este concepto de coma inducido le gusta mucho a la opinión pública, entonces casi siempre es lo que más se utiliza.
Y aquí ella, de una manera muy amigable, señala, se despiertan desorientados, con mucho temor, ansiosos que quieren ver a su familia, y evidentemente lo habla desde una manera muy cercana para la población en general, y también siendo muy inteligente en las palabras a utilizar, porque a veces en los equipos clínicos uno dice, bueno, se despertó súper agitado, combativo, o con alguna otra forma para caracterizar, ¿cierto?, este despertar que a veces produce un poco de temor en los equipos de lo que pueda suceder. Y lo que tenemos claro es que en realidad, si bien venimos hace muchos años hablando de delirium, la verdad es que ha habido algún tipo de diferencia en el uso de la nomenclatura. Y obviamente cuando existe, parece que hablamos de lo mismo, pero evidentemente no hablamos de lo mismo, es importante estandarizar este lenguaje de manera que cuando se construye el conocimiento todos hablamos de lo mismo y sabemos cuál es nuestra definición fuente a la cual podemos acudir. Y es por esta razón que el año pasado un grupo de sociedades científicas de geriatría, las sociedades de intensivo pediátrico, ¿cierto?, psiquiatría, se unen para precisamente poder decir y dejar claro de qué vamos a hablar, cuándo vamos a hablar. La particularidad, y como ya nos hemos dado cuenta, nuestra misma jornada de formación el día de hoy tiene médico, enfermero, farmacéuticos clínicos, mañana van a haber terapeutas ocupacionales, ¿cierto?, kinesiólogos. Lo importante es que esto, además de ser consensos internacionales, tienen que tener la mirada interdisciplinaria, porque una sola forma de ver las cosas ya no es suficiente. Y empieza a hacer algunas diferenciaciones. Cuando hablamos de encefalopatía aguda, vamos a hablar de un proceso, ¿cierto?, patobiológico cerebral que se desarrolla rápidamente, pero que tiene la característica que en menos de 4 semanas, generalmente en hora o en día. Habla también que cuando, señala que cuando hablemos de delirium no usemos ni el concepto de estado confusional, ni disfunción cerebral, tampoco falla cerebral aguda, y el estado mental alterado no es sinónimo de delirium, y cuando vamos a hablar de delirium entonces vamos a utilizar la definición establecida en el DSM-5, y también en este mismo declaración pone en valor el concepto de delirium subsindrómico, que son cambios agudos compatibles con delirium, pero que no cumplen con todos los criterios del DSM-5, o cuando efectivamente hacemos un CAMICU no cumple con todos los criterios para decir que el paciente tiene o no presencia de delirium. Entonces, cuando hablamos de delirium, aludiendo efectivamente, ¿cierto?, a este consenso y utilizando la definición del DSM-5, lo que tenemos que tener en consideración y de qué hablamos cuando hablamos de delirium, estamos hablando de una alteración de la atención, es decir, que la persona tiene una capacidad reducida para dirigir, para centrar, o que su atención se desvía, y también una alteración de la conciencia, que está en una orientación reducida al entorno en el cual se encuentra. Y tiene la particularidad que aparece en poco tiempo, que constituye un cambio respecto a la atención y la conciencia inicial, es decir, a su basal, y que esta gravedad fluctúa, es decir, hay una alteración de la atención, hay una alteración de la conciencia, aparece en poco tiempo y además fluctúa, varía durante el día. Una búsqueda activa más de una vez al día, haber una alteración cognitiva adicional, ya sea en la memoria, en la orientación ya lo habíamos mencionado, en el lenguaje, en su capacidad visual espacial o en la percepción. Y también es importante entender que no se explica la condición de la alteración de la conciencia o la que aparezca en poco tiempo o su fluctuación, no se explica por otra condición más que la condición que está ocurriendo ahora, ¿cierto?, de paciente crítico. Nunca es normal, no es el precio a pagar que tienen los pacientes durante su hospitalización, y es un problema para el paciente, es un problema para la familia, es un problema para los equipos, y evidentemente cuando pensamos en el largo plazo es un problema para la sociedad una vez que esta persona se va y se reintegra a sus labores en la casa. Clasificaciones, tradicionalmente hablamos de una clasificación motora, cuáles son estos dos tipos que tienen manifestación motora, y vamos a oscilar entre el delirium hiperactivo, el delirium hipoactivo, y lo que tradicionalmente vemos que el delirium mixto. Entonces, por un lado, el delirium hiperactivo tiene baja presentación de exclusividad hiperactiva. La mayoría está concentrado de la presentación en el delirium hipoactivo o en el delirium mixto, que es el que el equipo suele detectar con facilidad, porque evidentemente hay una manifestación desde la
perspectiva del comportamiento, es decir, este paciente está agitado, está inquieto, está combativo, tiene actitudes peligrosas con el equipo o intenta sacarse alguno de los dispositivos invasivos. Pero por otro lado tenemos el delirium hipoactivo, que este paciente que se encuentra letárgico, ¿cierto? Que si tiene capacidad o posibilidad de hablar, es un paciente que tiene un discurso mucho más enlentecido, el paciente que una vez sido, y como no tiene a ningún tipo de presentación peligrosa para la seguridad del equipo o su propia seguridad, uno generalmente es el paciente que suele dejar tranquilo durante su hospitalización. Ahora, esto como fluctúa, vamos a poder tener presentaciones durante algunas horas del día. La presentación tradicionalmente es que durante el día estos pacientes se encuentran aletargados, y durante la noche es cuando tienen la presentación, ¿cierto?, que es agitada, combativa, intentan bajarse de la cama, y evidentemente eso hace entrar en un círculo donde se empiezan a dar algunos fármacos porque el paciente se encuentra con una actitud de agitación psicomotora peligrosa, y a veces, como no responden, se empiezan a dar más fármaco, durante el día este paciente sigue durmiendo más, para en la noche volver a hacer la misma presentación. Entonces, como bien se presentaron en las dos temas durante la mañana, es importante que no existe una única receta, sino que tiene que ser, o una única dosis, sino que esto tiene que ir siendo probado de acuerdo a la manifestación y el comportamiento y la respuesta clínica que tienen los pacientes. Ahora, cuando hablamos de la fisiopatología, la verdad es que a pesar de que han habido avances, ¿cierto?, podemos hablar de algunas cosas con certeza, seguimos teniendo una serie de escenarios hipotéticos en relación a por qué ocurre el delirium. Y si bien nos podemos tener una explicación desde la perspectiva, ¿cierto?, de la edad, alteración neuronal, neuroinflamación, alteración, ¿cierto?, de neurotransmisores, la verdad es que no tenemos una única causa, y esto es lo que lo hace tan complejo, y esta es una representación de cómo poder explicar. Y si ustedes se dan cuenta, claro, lo que uno mira es que cada vez hay más conexión, más conectado, y parece un enjambre muy difícil, o una madeja de lana muy difícil de poder desarrollar para poder entender con claridad, pero lo que tenemos certeza es que es un problema y que existen algunos factores en los cuales vamos a poder modificar el rumbo, ¿cierto?, de la presentación del delirium. Y por eso que a la premisa de que el delirium no es normal y que es un precisamente lo que los equipos podemos hacer durante la hospitalización, desde el momento cero, desde el momento que llega a la urgencia, desde el momento que está esperando en la cama para irse a la unidad de paciente crítico, y cuando está, por supuesto, en nuestras unidades, nosotros podemos hacer cosas para que la probabilidad de experimentar delirium vaya disminuyendo. Ahora, existen factores de riesgo que son propios de los pacientes: la edad, las enfermedades crónicas, ¿cierto?, las comorbilidades como la hipertensión, diabetes, ¿cierto? Si tiene alguna enfermedad de salud mental previa, eso es la carga y son los factores con los que los pacientes llegan. Pero también existen algunas cosas que nosotros podemos hacer que están vinculadas, ¿cierto?, a la alteración del ritmo circadiano, al uso de contenciones mecánicas, a la disminución de la movilización que hacemos en los pacientes, ¿cierto?, al uso de fármacos como las benzodiazepinas, opioides, anticolinérgicos. Y en estos factores de riesgo propio del paciente, lo que ocurre en el entorno dentro de la unidad de paciente crítico, más la propia enfermedad crítica, que contribuye, ¿cierto?, los episodios de hipoxemia, la sepsis, la desregulación hidroelectrolítica, va a impactar y va a ser un promotor de que los pacientes puedan experimentar delirium. Y la gran problemática que evidentemente comienza desde la unidad crítica, cuando es que también está asociado a un deterioro cognitivo, a mayor depresión en el largo plazo, alteraciones en su rol dentro de la sociedad y su rol al recuperar el trabajo. También pudiera estar asociado a una degeneración neuronal, y también a la mortalidad. Estos pacientes tienen más riesgo de morir en el largo plazo. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Por qué estamos hablando precisamente hoy día?
porque tiene una prevalencia que de acuerdo a los estudios que lo estén evaluando, oscila entre el 50 y el 80% de los pacientes en ventilación mecánica, y en aquellos pacientes que tienen menor gravedad, pero que también se encuentran en una unidad de paciente crítico, tiene una prevalencia entre el 20 y el 50%. Y el impacto efectivamente también lo podemos asociar al aumento de costos y a menos disposición de días disponibles para otros pacientes, que hoy día en una crisis no solo nacional, sino que en una crisis sanitaria mundial, la necesidad de camas críticas es tan alta que si podemos ir ahorrando días, eso va a ser más efectivo también, y va a significar oportunidad para que otro paciente pueda acceder de manera precoz a una cama de alta complejidad. Entonces, cuando un paciente tiene delirium, tiene más riesgo, ¿cierto? Está más días hospitalizado, no solo en la unidad de paciente crítico, sino que también en el hospital, tiene mayor riesgo de mortalidad, y eso se asocia a mayores costos derivados de la hospitalización prolongada, pero también a costos que se derivan muchas veces de las complicaciones que surgen producto de una estadía hospitalaria prolongada. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Ya también Daniel mencionó como la estrategia, el ABCDF, que es este bundle y estrategias, cómo operacionalizamos nuestras guías clínicas en nuestros lugares de trabajo, y aquí una encuesta mundial que se realiza sobre los distintos ítems, de la cual yo voy a hablar brevemente solo del ítem de delirium. Vamos a ver con la representación de América del Sur, cuando se pregunta si se evalúa rutinariamente el delirium en la unidad, un 20% señala que no. Cuando se pregunta cuál es la forma en cómo el instrumento con el cual evalúa delirium, 78% señala que lo evalúa con Kamiku. Después, si generalmente se evalúan, si usted investiga, esto es algo de percepción realmente, las causas del delirium, un 20% señala que no. Y lo importante también es que cuando la respuesta frente a si hay un uso de un protocolo estandarizado, ¿cierto?, para el manejo del delirium, el 49% señala que no. Es decir, lo alarmante de esto es que la autopercepción suele ser más alta de lo que realmente son las prácticas en los lugares donde nosotros trabajamos. Tenemos la sensación de que hacemos más cosas o que lo hacemos con mayor frecuencia de lo que realmente ocurre. ¿Y qué significa? Es decir, yo trabajo en una unidad donde evaluamos rutinariamente el delirium, no obstante, nos preguntamos poco cuál sería la causa del delirium, y lo que es más importante es que preocupa es que aún haciendo la detección precoz del delirium o preguntándonos por qué podría este paciente estar experimentando delirium, la verdad es que después no existe una estructura o una forma de abordar el manejo del delirium en el 50% de los casos. Entonces, en el fondo, es decir, lo hacemos, evaluamos rutinariamente, pero de ahí, bueno, cumplimos con evaluar lo que la detección precoz del delirium, pero con eso después ya no hacemos mucho. Ahora, un reporte breve está en revisión actualmente en la versión extendida de sedación, analgesia y delirium en uno de nuestros congresos del año 2018, creo, 2017, hicimos una encuesta a distintos profesionales, una encuesta abierta a distintos profesionales del mundo del intensivo, y aquí mostraba precisamente un 50% dice que evalúa a nivel nacional, ¿cierto?, el monitoreo rutinario de Kamiku, o sea, perdón, de delirium, y de este rutinario con el uso de Kamiku, y poco uso de estrategias de prevención no farmacológica, que eso lo van a ver en extenso mañana. Entonces, ¿en qué nos encontramos con qué? En un escenario donde ha tenido que avanzar hacia la estandarización del lenguaje, hacer énfasis en la importancia del diagnóstico y la evaluación sistemática, el uso de la evidencia para la prevención no farmacológica del delirium, cuál va a ser el espacio que tienen los fármacos para esto, cómo logramos implementar la evidencia, que fue también alguno de los temas que mencionó el doctor Tobar, pero cómo nuestra atención de prevención del delirium tiene todo que ver con nuestra atención centrada en el paciente y la familia, y establecer al mismo tiempo la necesidad de redes de investigación interdisciplinaria internacionales que permitan la generación de conocimiento. La situación en nuestro país al día de ayer era 4.700 casos nuevos de COVID, 2.900 camas críticas habilitadas, 1.500 pacientes en ventilación
mecánica, de los cuales si nosotros vamos a tratar de ir al mejor escenario, que es el 50% de los pacientes puede presentar delirium, estamos hablando que más de 750 personas que están aquí, se les vamos a poner número y cara a esta problemática que hemos conversado hasta ahora. 750 personas al día de hoy podrían experimentar delirium. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para ir en la búsqueda activa y para tratar de disminuir el número de días que estos pacientes están sufriendo delirium? Ahora, ¿por qué tiene que ver con la atención centrada en la familia? Porque cuando los miramos desde esta perspectiva, esto está vinculado al bienestar del paciente, que es una de las líneas estratégicas del proyecto Humanizando los Cuidados Intensivos. Y si ustedes se dan cuenta, la pandemia lo que ha hecho es, esto lo veo en la siguiente diapositiva también, ha centrado en la problemática, en la disponibilidad de ventiladores mecánicos, ¿cierto? Al día de ayer, nuestro reporte es cuántos ventiladores mecánicos tenemos disponibles, ¿cierto? A la fecha, se disminuyeron actividades de rehabilitación, se abrieron UCIs de emergencia, y eso significa que es personal menos entrenado en relación a todos los temas de intensivo, y también se han restringido y suspendido las visitas. Y esto lo voy a dejar aquí, lo vamos a hablar en una de las diapositivas más adelante. Entonces, hoy día, hay alguna, de nuevo, desde la problemática se plantea a nivel global, es decir, desde la sociedad civil, y efectivamente pareciera entonces que el COVID-19 es una fábrica para generar delirium. ¿Por qué? Enfermedad grave, hipoxemia, alteración del entorno, sobre dosificación de fármacos, muchas veces actividades de rehabilitación disminuidas, menos ingresos de equipos de terapia ocupacional o de terapia ocupacional, y esto es entonces aumentado el riesgo de presentar delirium, y todos los centros en los cuales uno conversa de manera formal o informalmente en lo que escriben, en lo que se escribió en los chats cuando trabajamos para la primera ola, también tuvimos actividades formativas como esta, la gente, o como veían la manifestación del delirium, o cuando los pacientes pues podían comunicarse, relataban sus propias experiencias de delirium. Entonces, efectivamente ha habido una alteración producto de la pandemia, propia de la enfermedad, pero también de los cambios que sufren en el entorno, que contribuyen para que haya mayor riesgo de presentar delirium, y uno de estos tiene que ver evidentemente con todas las alteraciones, ¿cierto? El uso nuevo, mezclas de los fármacos, los quiebres de stock, tener que retroceder en alguna de los fármacos que se estaban utilizando, pero también a toda la restricción de visita, la presencia de los familiares, el aislamiento y el uso de EPP, que también no permite que la gente ni se toque, y la visión que tiene alguien es solamente de los ojos. Entonces, ¿qué es lo que dicen nuestras guías de recomendación? ¿Cierto? Que tienen vigencia, independiente de que no se hicieron pensando para el COVID, pero tienen vigencia el día de hoy, que ustedes pueden descargarla de manera gratuita, y así con esto una serie de recursos en la página de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, es que hoy día los únicos instrumentos disponibles que son válidos para detectar delirium es el CAMICU o este checklist de delirium, pero en nuestro país tenemos validación, ¿cierto? Esto fue un trabajo liderado por el doctor Tobar, está la validación con la adaptación cultural del CAMICU, y que lo podemos utilizar, y que una vez que la gente se entrene, solo se demora 2 minutos para poder utilizarlo. Ahora, lo otro que sabemos es que en estrategias no farmacológicas, que esto también no me voy a extender porque lo van a ver mañana, y en términos de la eficacia y seguridad del enfrentamiento farmacológico, el uso, ¿cierto?, de prevención rutinaria farmacológico no tiene ningún tipo de recomendación, es decir, no le vamos a dar a todos Aldol por si acaso, no le vamos a dar todo quetiapina por si acaso, sino que vamos a evaluar efectivamente el riesgo y vamos a ver en qué contexto y cuál es la razón por la cual vamos a hacer uso, ¿cierto?, de algunos fármacos dependiendo de la condición del paciente. Entonces, lo importante y lo central del día de hoy tiene que ver con la monitorización rutinaria por medio del uso de este instrumento que se llama CAMICU. Y el CAMICU, cuando uno lo ve y se angustia porque pareciera muy complejo, pero en realidad no es complejo. ¿Por qué no es complejo? Porque el CAMICU está basado en las definiciones de delirium del DSM, bueno, ahora el DSM-5, que evalúa si tiene un comienzo agudo o curso fluctuante, si hay una alteración o disminución de la atención, cómo es su nivel de conciencia y cuáles son las alteraciones, si tiene una alteración cognitiva o no.
El punto 1 y el punto 3 son puntos que nosotros vamos a tener respondido muchas veces antes de iniciar el Kamiku. El punto 1 habla del comienzo agudo y fluctuante, es decir, cómo ha sido el comportamiento de las últimas 24 horas de este paciente. Y para esto el registro de la hoja de enfermería es fundamental. Es por eso que no vamos a poder escalar, ¿cierto?, en la evaluación rutinaria del delirium si no tenemos implementado la evaluación del dolor rutinaria y la evaluación del nivel de sedación de manera rutinaria, que quede registrado ya sea en nuestra ficha de papel o en nuestra ficha clínica electrónica. Si a la primera pregunta yo me digo, sí, este paciente ha fluctuado en su nivel de conciencia, ¿cierto? He objetivado alguna alteración de su nivel de SAS o de RAS. Si yo a esa pregunta me respondo sí, voy a seguir con la siguiente pregunta, que es la disminución de la tensión. Y para esto vamos a pensar en qué ocurre la mayoría de las veces, porque la pregunta que siempre uno tiene la contrapregunta a este punto es, ¿qué pasa cuando el paciente no escucha? La mayoría de las veces los pacientes escuchan. Y para la excepción, que es cuando los pacientes no escuchan, vamos a tener unas cartillas para que los pacientes puedan ver y puedan responder a través del pestañeo. Pero en este caso vamos a ir hacia lo que vamos a ver mayoritariamente, que es que los pacientes van a escuchar. Y le vamos a preguntar, le vamos a pedir que nos apriete la mano cada vez que decimos la letra A. Y para esto vamos a hablar de manera lenta, vamos a dejar pasar al menos un segundo entre una letra y otra. Entonces le vamos a decir, voy a decir una serie de letras, usted me aprieta la mano cuando yo diga la letra A, S, A, B, y en el fondo le podemos permitir al paciente solo 2 errores. ¿Qué significa permitir 2 errores? Es que el paciente me apretó la mano en una letra distinta a la A, o no me apretó la mano cuando yo dije la letra A. Si este paciente tiene 3 o más errores, voy a pasar hacia el siguiente punto. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Hay 2 recomendaciones súper prácticas. Primera, imprima el Kamiku, plastifíquelo y déjelo dentro de la unidad, de manera que no tenga que aprendérselo de memoria cuando empieza a implementarlo, sino que pueda acudir a él cada vez que quiera hacer o recordar el ítem. Y segundo, haga completo el instrumento de manera que se familiarice y después ya en la medida que tenga más cierto aprendizaje puede usted decir, no, voy a parar aquí porque no tiene delirium, porque no cumple con los criterios. Pero si usted va a partir esto, hágalo de manera extensa, es decir, todos los ítems. Una vez que yo voy al punto 3, el punto 3 tiene que ver con su nivel de conciencia, pero ahora. El punto 1 era las 24 horas anteriores, el punto 3 es ahora. Es decir, este paciente, ¿cómo es su SAS? Que es el que solemos utilizar en la mayoría de las unidades de nuestro país. Algunos usan RAS, pero la mayoría usa SAS. ¿Cómo es el SAS ahora? Si este paciente tiene un SAS de 4, es decir, está despierto y puede responder, vamos a seguir al punto 4, que es donde les vamos a hacer una serie de preguntas más una orden simple. Las preguntas son las siguientes. Le vamos a decir que me respondan sí o no. Si no puede mover la cabeza, le vamos a decir que haga un pestañeo para sí o un pestañeo para no, ¿ya? ¿Puede una piedra flotar en el agua? Existen peces en el mar, pesa 1 kilo más que 2 kilos, hacer estas preguntas para que me respondan sí o no, y hay que dar cuenta que existen otras opciones que son 4 más de manera paralela para ir rotando, como lo vamos a hacer 2 veces en el día. Además le vamos a pedir una orden simple, cada una de estas preguntas tiene un punto cada uno. La orden simple que yo le vamos a pedir que ejecute tiene un punto completo, es decir, que se hace la mitad, no tiene ningún punto, necesito que haga todo. Y para esto nosotros le vamos a decir, nosotros le vamos a mostrar 2 dedos con nuestra mano, le vamos a pedir que muestre, ¿cierto? 2 dedos también, si tiene la mano con contención de extremidades superiores y usted le da miedo que al soltar la mano pueda quitarse algún dispositivo, pídale que le muestre los 2 dedos sobre, ¿cierto? Probablemente el colchón, y aquí le vamos a pedir que sume un dedo más, ¿ya? Para que nos muestre 3 dedos. Ahora,
si no puede mover la extremidad y no puedes agregar el otro dedo, le podemos decir que con la otra mano nos muestre 2 dedos. Entonces aquí lo que vamos a necesitar es que haga la acción completa. Cuando hace toda la acción le vamos a dar un punto. Es decir, este último ítem, el ítem 4, en estricto rigor tiene 5 puntos. Las 4 preguntas más la acción. Y se le permite solo un error, es decir, que no responda bien una pregunta o que no haga, ¿cierto?, la última instrucción. Ahora, ¿cuáles son las preguntas frecuentes cuando realizamos el Kamiku? Es cuando el paciente tiene Kamiku positivo. Y para esto tiene que cumplir entonces los criterios que comenzamos señalando que definen delirium. Es decir, cumple el criterio 1, cumple el criterio 2 y cumple el criterio 3. O cumple el criterio 1, cumple el criterio 2 o el criterio 4. En este escenario vamos a decir que el paciente tiene Kamiku positivo. Otra de las preguntas frecuentes es, si mi paciente tiene SAS 1, ¿puedo evaluar Kamiku? No, usted no puede evaluar Kamiku y en ese caso en su registro, le invitamos a que en su registro de enfermería señale que el paciente tiene un Kamiku no evaluable porque su nivel de sedación evidentemente no lo permite, ¿ya? Solo vamos a hacer Kamiku cuando el paciente tiene un SAS de 3, 4. ¿Con qué frecuencia realizo el Kamiku? Lo mínimo es cada 12 horas, y si uno pudiera en una situación un poco más favorable de dotación paciente-enfermero, pudiera ir hacia una frecuencia 3 veces al día cada 8 horas. Ahora, esto no lo puse, pero a veces el paciente en la sumatoria, ¿cierto?, le da que su Kamiku es negativo, pero uno se da cuenta que está más en la intención de su respuesta, y aquí lo que nosotros podemos hacer es mucho más importante también que sigamos haciendo la medición de manera frecuente, porque sabemos que el delirium fluctúa y que pudiera tal vez presentar el delirium más adelante. Ahora, el Kamiku nos permite discriminar la presencia o ausencia de delirium, no nos clasifica el delirium, ¿ya? Eso también es importante de reforzar. Ahora, uno de los últimos estudios que apareció en términos de delirium, ¿cierto?, un estudio multicéntrico, reunió 2.000 pacientes, representación también de Latinoamérica, salió publicado en enero del 2021, muestra precisamente, ¿cierto?, la prevalencia y los factores de riesgo para delirium en los pacientes con COVID, y nos damos cuenta que está asociado a mayor presencia de delirium el uso de infusiones de sedantes, precisamente benzodiazepina, y presentan menos delirium los pacientes que tuvieron presencia familiar. Y esta presencia familiar puede ser dividida en dos: remota, es decir, si utilizaron videollamada, hubo algún tipo de conexión virtual, o si también hubo algún tipo de facilidad para que la familia, entendiendo familia como la persona con la cual tiene alguien un vínculo significativo y no solo de sangre, pudo ingresar a la unidad a compartir con ellos. Ya para finalizar, 3 desafíos. El desafío que lo habló en extenso Daniel, el uso del bundle en el contexto de la pandemia, cómo repensamos y aplicamos lo que ya sabemos que la evidencia ha demostrado que tiene efectividad, cómo involucramos a la familia a pesar de las restricciones de aislamiento o incluso de cuarentena, cómo utilizamos de manera ordenada, ¿cierto?, la virtualidad, y también cómo logramos trabajar en equipo, y para esto hay recomendaciones desde las guías PADIS, también desde nuestras guías locales. Invitarlos a visitar la página deliriumenchile.cl, donde van a encontrar algunos recursos disponibles de nuestro grupo de investigación en delirium. Van a encontrar algunos recursos disponibles, como por ejemplo hay un 100% a delirium en la mañana, ¿cierto?, manejo no farmacológico, manejo del delirium hiperactivo y del hipoactivo, pero sobre todo a incorporarse y a tener un momento reflexivo, alguna actividad. Nosotros también como comisión desde la sociedad vamos a estimular la participación para el día mundial o de concientización del delirium, que es el 17 de marzo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por tu excelente presentación. Ya, muchas cosas relevantes, y bueno, acá nos damos cuenta cómo muchas veces nosotros le damos gran importancia, ¿no es cierto?,
a la ventilación mecánica, a los dispositivos y todo eso, pero finalmente nos damos cuenta que la sedación es un hecho fundamental, ¿no es cierto? Y tenemos que estar preparados y bien entrenados. Y en ese sentido, yo creo que el delirio es muy frecuente en las unidades, pero muchas veces no es diagnosticado, ¿ya? Por lo tanto, si no es diagnosticado, no es manejado y entramos ahí en un círculo vicioso. Y por otro lado, las herramientas que son utilizadas para hacer el diagnóstico que tú mencionaste muy bien, tampoco son ampliamente conocidas y ampliamente implementadas en las unidades. Y una de las justificaciones, por así decirlo, tiene que ver con el tiempo, con la carga laboral que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, que tenemos los médicos, las enfermeras y todo eso. Pero, ¿qué crees tú de cuánto ganamos nosotros y cuánto ganan nuestros pacientes si nosotros somos capaces de capacitarnos y de poder implementar esto y hacer el CAMICU diariamente, ¿no es cierto?, y tener esta búsqueda activa del delirio en nuestras unidades? Sí, o sea, esa es una súper buena pregunta, Magda, porque la diste vuelta. La mayoría de las veces la respuesta que uno, o la pregunta que uno tiene de vuelta de los equipos es como, ¿qué gano yo? Claro. ¿Qué gano yo? ¿Voy a salir en el panel, cierto, el mejor empleado del mes? No, eso no va a pasar. O sea, primero es ético o implementar la evidencia que existe disponible y que tiene buenos resultados y que está probable. Para mí, desde mi perspectiva, si vamos a hablar de que somos y trabajamos desde la excelencia, eso efectivamente es un desde. Pero los que ganan realmente aquí son los pacientes. ¿Por qué? Porque las complicaciones que tienen durante la hospitalización o en el largo plazo se impactan en el desempeño que tienen para trabajar, para desenvolverse dentro de la sociedad, para recobrar, ¿cierto?, su trabajo o volver a su basal. Es dramático porque muchos de los pacientes no vuelven a trabajar ni siquiera la cantidad de horas que trabajaba antes de. Y lo otro es que evidentemente si nosotros podemos hacer una detección precoz, manejo precoz, no solo desde la perspectiva farmacológica, sino que principalmente desde la estrategia no farmacológica, ese paciente se va a ir más rápido de la unidad, vamos a tener más rápido una cama disponible y eso va a permitir que otro paciente pueda acceder de manera oportuna. Finalmente es como desde un principio de oportunidad y de justicia para los pacientes que están experimentando delirium y para los que están esperando la cama dentro de nuestro hospital para ser hospitalizados. Ahora, cuando uno parte, uno de verdad es verdad, sigo mirando y uno ve el flujo y trata de hacerlo que sea más amigable visualmente para que la gente se atreva. Pero una vez que uno logra la curva de aprendizaje, uno ha hecho unos 10 CAMICU durante la semana, ya se va a dar cuenta que, o sea, perdonando la expresión coloquial, pero como que hace la mano y de verdad se demora 2 minutos. Lo increíble de esto es que está documentado que siendo tan poco lo que nos vamos a demorar, es lo primero que se sacrifica en momentos de sobrecarga laboral. O sea, lo primero que voy a echar mano, esto, porque todavía en el imaginario colectivo es que nos vamos a demorar mucho, cuando en realidad en la entrega de turno hay información que a mí se me está proporcionando. Me entregaron turno, yo llegué al largo y me dijeron, oye, mira, durante el día de ayer tuvo SAT de 6, tuvo SAT de 2, tuvo en un minuto SAT de 4, listo, ya me dijeron ya respondí la primera pregunta. Y el punto número 2, o sea, perdón, cuando yo hablo del ítem 1, 2, después cuando hablo del 3, del nivel de conciencia actual, yo lo evalúo solo al entrar en la sala, hacer mi primera visita de este paciente, que todos los que trabajamos lo tenemos que hacer. Hola, ¿cómo está? Le hablo, independiente de eso lo voy a clasificar de su nivel de sedación y agitación. Entonces de ahí en realidad lo que viene es poder hacer solo las preguntas. Perfecto. Sí, yo creo que eso igual es súper importante considerarlo porque, como tú decías, es lo primero que se sacrifica y finalmente, si uno hace el análisis total, es una de las actividades, yo creo que más relevantes, porque esto implica días de, y sobre todo hoy en día en que los días de son tan importantes, pensando en que tenemos muchos pacientes esperando camas de UPC, ¿no es cierto?, en que necesitaríamos que ojalá el periodo de ventilación mecánica fuera lo más corto posible, entonces tendríamos que ir a implementar estrategias que nos ayuden a disminuir precisamente esos tiempos. Así que, bueno, esperemos ahí que podamos fomentar su uso cada vez más, aunque esto yo creo que es una lucha que lleva años probablemente.
Sí. Sí. Por otro lado, tenemos otra pregunta acá. Nos pregunta Caterina: ¿en qué momento entramos los psicólogos a trabajar en un paciente? ¿El CAMICU podría ser aplicado por los psicólogos? Preguntas difíciles hoy día, Brito. Sí, tan difícil. Ahora dejamos de grabar. No. O sea, los psicólogos pues, no tienen un momento específico para entrar, tienen que estar, o sea, si se puede estar, tienen que estar siempre. Las guías que salieron el año pasado, que nos demoraron, solo tomamos 5 años, ¿cierto? Que salieron publicadas las guías de organización de unidad de paciente crítico, que trabajaron todas las divisiones de la SOCHIMI en conjunto con el Ministerio de Salud, señalan que uno de los profesionales que se necesitan para el trabajo de las unidades de paciente crítico son los psicólogos. Entonces, los psicólogos, no existe un momento, no es en el día 5, en el día... No, porque el trabajo lo pueden hacer, si el paciente está en sedación profunda, lo van a poder hacer con la familia. Si el paciente tiene un pronóstico de difícil manejo, o si hay que entregar una noticia difícil, los psicólogos tienen un espacio ahí, ¿cierto? Si hay que manejar un duelo, hoy día el COVID nos ha mostrado, ¿cierto? Pérdidas de familiares mientras otros están hospitalizados, nadie sabe muy bien cómo acercarse a conversar, cómo acompañar en este proceso de duelo. O sea, la misma Catherine probablemente ella pudiera responder cuándo entran los psicólogos. Para mí los psicólogos entran desde el momento cero. La posta central tiene un modelo súper interesante donde tienen psicóloga en la urgencia. Entonces, vamos a hablar de cuidado de primer auxilio psicológico, tenemos que hablar en la urgencia y en el intensivo. La verdad es que el CAMICU yo no lo he visto que lo apliquen los psicólogos, que creo yo que toda la persona que puede estar entrenada lo pudiera realizar. Va a ser también, si quieres hacer una entrevista, por ejemplo, a un paciente que tiene la posibilidad de comunicarse, va a ser súper importante poder ver si tiene la presencia o no de delirio. También va a tener otras herramientas probablemente en los psicólogos para poder ver si está ¿cierto? Hablando de la verdad o está con alguna alucinación o alguna alteración de conciencia. Yo lo he visto, tuve la posibilidad hace un par de años atrás ir a hacer una visita académica a Vanderbilt y habían asistentes de investigación entrenados y ellos hacían, y no era gente de la salud tampoco, estaban entrenados, completaban haciendo todo el camino y después decían delirium presente o no. Y eso yo creo que más bien va a responder a la cultura del centro donde uno esté. Gracias, Ferito. Bueno, y finalmente otra pregunta más, que quizás también compleja. ¿Qué fundamentos puedo utilizar yo para poder instaurar una evaluación periódica del delirium en mi unidad? ¿Cómo yo convenzo a mi jefe, por ejemplo, de que esto es importante? ¿Qué te parece a ti que desde la perspectiva de las jefaturas y de la gestión, ¿no es cierto?, puede ser un elemento que nos puede ayudar a decir sí? Porque ya sabemos que gana el paciente, ganamos nosotros, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de gestión, nos puede decir ya, pero ¿qué gana la unidad con esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué nosotros como unidad debiéramos implementarlo? Yo ahí lo vería, tomaría con la primera respuesta a la primera pregunta, si logramos liberar días cama, si acortamos la estadía en estos pacientes, y también agregaría eventos adversos, el reporte de eventos adversos, como levantada no autorizada, retiro de algunos dispositivos invasivos. Ocurre poco, pero también ocurre si hay alguna agresión contra el personal. Eso así en el corto plazo, porque también uno después pudiera pensar en el largo plazo cuando están montados, ¿cierto?, el seguimiento de los pacientes, ver cómo es la satisfacción usuaria en relación al proceso de hospitalización, y algo que todavía ni siquiera hemos hablado, que tiene que ver con los recuerdos y las memorias, que hoy día cuando uno logra hablar con los pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID. Perfecto. Sí. Aquí hay otra pregunta, dice Nancy, del Bartel. Y eso es distinto, porque el Bartel en el fondo apunta hacia la funcionalidad del paciente, y aquí no estamos viendo la funcionalidad. Así es, totalmente distinto. Perfecto. Ya pues, Berito, muchas gracias por tu presentación. Yo creo que tenemos harto camino que recorrer todavía. Sí, todavía. Así que les agradezco nuevamente a todos los presentadores, a Eduardo, a Daniel, a ti, Verónica, como siempre, su disposición a trabajar en esto.
los dejo invitados a las charlas de mañana a la tarde, que continuamos con el mismo tema, y ahí vamos a contar con la presencia, ¿no es cierto?, de Mariana, de Química y Farmacia nuevamente, y también con Evelyn, que ella es terapeuta ocupacional, y vamos a seguir abordando el tema de delirio también. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Vamos dando por finalizada la actividad de hoy día, y les recuerdo que todas estas charlas, ¿no es cierto?, están siendo grabadas y van a quedar disponibles en la plataforma tanto de Hospital Digital como de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva.